Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al 106.9 de la F. Están escuchando La Hora Vikinga. Benvinguts a tots, benvinguts Barcelona. A todos los que nos están oyendo, empieza un nuevo día y esperamos que todo vaya bien, porque todo apunta a otra cosa, pero sabemos que remando todos juntos podemos conseguir todo lo contrario. Bienvenido, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Daniel Boseler, bienvenido. La vida es maravillosa. Claro que sí. No para los merengues, porque ayer les dieron una buena tundra, pero bueno, esperemos la remontada, ¿no? Muy bien. Seguimos, Noelia. ¿Cómo Pues estás? especialmente feliz por esa circunstancia. Visca el Barça. Uy, perdón. Uy. Emili Bizuete, ¿cómo estás? Buenos días a todos los vikingos. Bienvenido. Señor Joan Paurrica, ¿cómo está usted? Fantásticamente bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a usted que me ha invitado. Intentará Bueno. decir alguna verdad hoy, ¿no? Hoy intentaremos decir un par de verdades. Bueno, pues cuidado con las preguntitas porque será obligado a contestar la verdad, ¿eh? Si Bueno, Dios se lo permite. estamos Y estamos en en eso. estado laico, según parece, para algunos, para otros no. Ramón, ¿Qué buen tal? día. Yo tranquilo, porque escuchando esto, como uno no va a estar tranquilo. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Sobre todo, Ya está, pues si él lo dice, si José Luis Ábalos lo dice, yo estoy tranquilo. sí, sobre todo las que llevaba en la Yo estoy camioneta. tranquilo. Sobre todo las que llevaba en la camioneta cuando se pegó en la Exacto. fiesta en el Parador. Exacto. Destrozando la habitación. Sí, pero de eso nadie se acuerda ya. Y cuando todos estábamos encerrados. Eso Sí. es lo peor. Sí. Y Bueno, con nuestro dinero. Aún más. Él también se estaba encerrado. ¿eh? sí, pero solamente era una reunión para construir el feminismo del futuro. No le pongáis pegas a la criatura. Pobret. Pobre. Bueno, sabemos que que hemos encontrado propiedades de él en Valencia también y todo. ¿Qué me Pero dices? nos lo guardaremos para nosotros. Pero ¿os fijáis que nadie dimite? No pasa nada. ¿Dimi qué? No pasa ¿Dimisión? nada. Todo el mundo en la silla ahí bien pensaba- agarrado. Por si Dimi acaso. era un nombre ruso, pero no, ya se ve que Bueno, no. mejor que te dejes cosas de ruso que te parto piernas. Ruso, sí. Bueno, señores, bienvenidos a todos. Gracias a todos los que nos enviáis comentarios, nos enviáis apoyo, nos preguntáis cosas, que las pondremos también encima de la mesa a lo largo de estos próximos días. Y vamos a empezar con los temas del día porque vienen nutriditos, venimos con cosas relacionadas con la infancia, la escuela y la educación. Sobre todo porque cada vez estamos más estupefactos de esa educación sexual, que no sé si llamarla perversión educacional, porque estamos encontrando verdaderas aberraciones que ya están creando denuncias, porque hay cosas que, bueno, dicen, no, ha sido un error, pero bueno, yo creo que si está en un libro, está en un manual, no será un error. Tenemos también un dilema, ¿no? Los medios de comunicación y la censura, que además hoy en la 2 empieza un programa que se llama Malas Lenguas para combatir los bulos. Tendremos que ver quién son los que realmente deciden qué es un bulo o qué no es un bulo. Hay bulos que se ven enseguida y otros que cuesta un poquito más, ¿no? Evidente sabemos que las vacas no vuelan. También tenemos temas que nos preocupan, relacionados con el gobierno, los impuestos y la ocupación, o sea que siempre van unos de la otra, y el futuro de nuestros jubilados, porque los jóvenes de hoy serán los jubilados de mañana. Entonces les digo que en vez de decir que los jubilados tienen una gran suerte porque hasta tienen una tarjeta de transporte, lo que tendrían que velar es por sus propios intereses del futuro, más que criticar a la gente mayor que ha levantado este país. Y también tenemos temas relacionados con la inmigración, que tenemos que dar. Y cómo no, sube esa música porque nos vamos a Estados Unidos a hablar de los aranceles. ¡Vamos, vikingos! Bueno, aprovechando que tenemos a varios economistas en la mesa, pues y es el tema del día, señor Boseler, los aranceles y los efectos que ello trae. Y bueno, hay muchas cosas que hablar, señor Bizuete, Muchas. pero teníamos a nuestra compañera Mónica, que quería abrir hoy la mesa porque ha estado muy ocupada. Y la he visto que ya entraba con el hacha vikinga y digo, no, hombre, no, las cosas las resolvemos de otra manera. ¿Qué va? Es que
Dígame usted. Mira, yo a nivel de usuaria, una de las cosas más importantes es que cuando vemos los medios de comunicación, cuando nos hablan de Trump, dices, ostras, este es un asesino en potencia. Y al final te das cuenta que nos falta muchísima información, porque al final no creo que este hombre haga una cosa descabellada, no es que me caiga bien, pero mirando en economía, y aquí hay economistas para que me corroboren la idea, es que yo creo que como país ha sido el país que más ha consumido, tiene 80% de la deuda externa, y por lo tanto, de alguna manera, Trump, además de que está cumpliendo su programa electoral, lo que dice, vamos a revertir, porque China y en el caso de Europa, Alemania, han sido los más ahorradores. Y por lo tanto tú dices, bueno, pues ahora busquemos que nosotros produzcamos más en nuestro país, sobre todo a raíz de la pandemia, que en la pandemia se dieron cuenta de que no tenían nada, tenían que buscar afuera. Siendo la gran potencia, dices, oye, que ahora China empiece también a consumir, no solo a vender fuera, sino a consumir como país. Y de esta manera lo que hace es aumentar los aranceles de todo lo que venga externo para que la gente consuma desde su producto interno. Por eso dice que a las fábricas que a todas habían ido fuera vuelvan a tener ventajas fiscales para que de alguna manera todo quede a nivel interno. No sé si estáis de acuerdo vosotros, pero es que yo al final, mirado así, te dices, hombre, ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. Hay que saber un poquito más y nosotros, de alguna forma, aprender en qué situación ponemos como Alemania, ¿no? A ser más prudentes. Bueno, esa es su opinión, Esa es mi opinión, como ¿eh? persona de a pie. Y tanto, porque de economía no es lo mío. Sí, bueno, Ramón ya estaba sacando también el hacha. No sé hasta qué punto Trump está intentando que Estados Unidos entre en recesión, ¿no? Para poder refinanciar su deuda. No sé si el profesor Biceto esto nos lo puede aclarar. Pues venga, Emili, A ver, todo tuyo. Trump está cumpliendo lo que votaron. ¿De acuerdo? No engaña a sus electores, eso es una obviedad. Está tomando las decisiones que les prometió. Hay que tener una cosa, los oyentes tienen que tener una cosa en cuenta. O sea, cambiar de la noche a la mañana producción que se hace en la otra punta del mundo no se cambia de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Nos preguntamos o nos hemos de preguntar por qué los grandes países, las grandes multinacionales han deslocalizado. Por cuestión de costes. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo básico, ¿vale? Para que el oyente lo pueda entender. El salario mínimo interprofesional en España, estamos hablando de unos 1.200 euros aproximadamente, jornada laboral de 40 horas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un caso, el sector textil, que muchas de las prendas que llevamos se fabrican en China, en Bangladesh, en el sudeste asiático. En Bangladesh, una persona que está cosiendo 14 horas diarias, 6 días a la semana, jornada de 84 horas semanales, cobra 100 euros al mes. Esa es la principal razón por la que los países han deslocalizado. Entonces, atraer la situación, ¿no? De señor Trump dice, no, vamos a traer las fábricas aquí a Estados Unidos, o vamos a Europa, quiere también, porque Europa no se queda atrás, estamos hablando de Trump, pero Europa desde hace 6 meses aproximadamente le aplica unos aranceles de hasta el 45% a los coches eléctricos que vienen de China. ¿De acuerdo? O sea, y la Unión Europea ha ido negociando proveedor con proveedor, fabricante con fabricante, de, oiga, usted colabora conmigo, esto no me va a reventar el mercado, porque veo que mis empresas, que antes eran, ¿no?, la joya de la corona, la automovilística alemana, se me están cayendo, tengo que echar a 5.000 personas a la calle, tengo que cerrar 3 fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de, pues por ejemplo, hoy en nuestras calles se ven menos coches MG. ¿Por qué? Porque el grupo que fabrica MG, que es una marca que antes era inglesa, pues este grupo no quiso colaborar mucho y les está aplicando unos aranceles del 35%. Público sensible al precio, le suben 35%, dejan de consumir. ¿De acuerdo? Pero se ven por la calle otras marcas chinas que han querido colaborar y están aplicando aranceles de en torno al 15, el 17%, ¿vale? O sea, ¿qué sucede? Que no es solo Trump. Esta escalada se está llevando, ¿no?, también por parte de la Unión Europea y por parte de otros jugadores. Estas decisiones no se cambian de la noche a la mañana. Y esto al principio, si se lleva hasta el final, tiene que causar recesión. Es una obviedad, porque la globalización como la conocemos hoy en día es de que los países se especializan en sus ventajas competitivas. Y entonces, Estados Unidos es un mercado gigantesco, pero consume muchísimo. Entonces, no es capaz de producir y obviamente por cuestión de costes, claro, el que lo va a pagar en un primer momento, cuando se da en la situación, va a ser el consumidor final. El consumidor final es el primero que va a recibir, ¿no?, que va a decir, no, es que mi iPhone antes costaba $999 y ahora pasa a valer 2.100, ¿de acuerdo? O 2.000 euros. ¿Por qué? Perdón, 2.000 dólares. Porque antes se fabricaba en China, en India, y entonces los aranceles lo encarecen. Apple
cuando en el primer mandato de Trump no estuvo por la labor de empezar a fabricar otra vez en Estados Unidos, cuestión de costes. Entonces, a lo mejor esta escalada que se está viendo en los últimos días tal vez sea el cambio de paradigma low cost que hemos conocido hasta la fecha. Si los estados se vuelven más proteccionistas, pues eso, el consumidor que compra en una plataforma y le viene una camiseta de la otra punta del mundo que cuesta 2 euros, 3 euros, a lo mejor eso se ha Pero acabado. no llamamos de esto del consumo de cercanía que consumas. Cuando te dicen Obviamente. producto, pues bueno, de alguna manera yo Obviamente. creo que puede haber también un equilibrio de no solo ser consumidores, sino también nos hemos productores. acostumbrado, la sociedad se ha acostumbrado a el uso y tiro, uso y tiro. Bueno. Y entonces a lo mejor hemos de volver, ¿no? Como hacían nuestras abuelas que tenían la ropa de domingo, ¿no? Que era algo el traje del domingo o que era la ropa, ¿no? Para unos años. Obviamente, a lo mejor el paradigma cambia a futuro y simplemente por la forma de intentar proteger su economía. De todas formas, yo aprovechando le voy a hacer una pregunta. Se han caído, ¿no? La bolsa, todas las acciones. Él dice que esto puede ser a corto plazo, pero que Sí. si aguantan, si son resilientes, vendrá la época dorada, ¿no? De Estados Unidos. Hombre, ¿Esto es siempre así? en bolsa, un consejo a los oyentes, cuando hay pánico, nunca vender. Porque el pánico lo generan los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen grandes posiciones, el mercado se mueve, no que un accionista que tenga 100 acciones la venda, ¿no? Sino que muchísimas grandes paquetes de acciones se ponen en el mercado. Entonces, hombre, pues si puedo aguantar, debería aguantar. Obviamente, es lo que les está pidiendo. El ahorro americano, el ahorro de Estados Unidos, de muchos inversores, va directamente a la bolsa. No es como aquí en España, que a lo mejor se invierte en viviendas, si puedes, etcétera, una cuenta, un plazo fijo, ¿no? Allí en Estados Unidos, gran parte del ahorro de los fondos de pensiones están metidos en bolsa. Y entonces, claro, que te cae una acción un 25%, o aguantas, o bueno, hay oportunidades. Estas medidas las está tomando él porque él cree, ¿no? Su Bueno, grupo. como empresario ha funcionado, las cosas como son, ¿no? O sea, Hombre, al final... Sí, pero a corto plazo siempre genera. Sí. Los cambios de paradigma siempre generan tensiones. Y estamos en ella en estos momentos. A ver si lo aguanta. Yo Señor opino, Rica. sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el profesor, como no puede ser de otro modo, ¿no? No, por favor. No, yo quiero aprender. No, que si estoy. Corregirme, por favor, de verdad. Pues bien. Pero lo que sí que es evidente es que los Estados Unidos tienen un problema, que es un problema de estructura empresarial, y ese problema no lo resolverán con los aranceles. O sea, tardarán años en poder realizar lo que están comprando fuera, internamente. Y entonces eso ocasionará de que ellos continúen aplicando aranceles, pero sin consecuencias inteligentes, porque el que recibe ese coste añadido, como son las empresas de los países más baratos, por decirlo de forma fácil, no estarán muy dispuestos a seguir vendiendo del mismo modo y aplicarán aranceles a las compras que hagan de los Estados Unidos, de lo que fabriquen en los Estados Unidos, con lo cual es un pez que se muerde la cola. En definitiva, es un pez que se muerde la cola y no es una cosa a resolver a corto plazo. Las consecuencias económicas para los Estados Unidos creo que serán absolutamente catastróficas. Le están saliendo muchos detractores por eso. Esa es la Incluso primera cosa. sus primeros socios que estaban allí ahora se están desmarcando. Sin duda. Y entonces el tema es si aguanta o no aguanta, porque detractores cada vez tiene más también. Sin en duda. este Mira, sentido. yo estuve haciendo de interim manager en una empresa textil, concretamente, que hacía jerseys de género de punto de primerísimas marcas. Estos jerseys de punto en España costaban hacerlos, por poner una cantidad, que no es cierta la cantidad, costaban hacerlos 25 pesetas. Traídos de China y puestos en la fábrica costaban 90 céntimos. Así. Tal cual. Simplemente el problema está en que entonces la producción se tenía que rehacer en España y entonces no se quedaban los 25, pero se quedaban en 18. Pero el tema de los Estados Unidos tiene un gran problema, que el gran problema es que le falta suficiente industria como para poder competir con lo que importan de fuera. Y en cuanto a tema de la bolsa que has dicho, y con esto acabo, la gente debiera entender que la bolsa se mueve por impulsos, solamente por impulsos. Depende de las noticias que entren, sube o baja,
Y además, yo que vengo del mundo de la banca, que por cierto, alguien me ha dicho que porque había trabajado 41 años en la banca y la criticaba, y de eso podremos hablar, pero la bolsa se juega a la bolsa. Ese es el nombre. Yo juego a bolsa. Pues juegas a ganar y juegas a perder. Y nunca por inteligencia empresarial, sino por impulsos de las noticias. O sea. Sí, las noticias mismas. Emilio, ¿querías apuntar alguna cosa? Sí, el año que viene, si no recuerdo mal, Trump tiene una reválida, tiene elecciones a la Cámara de Representantes. Entonces, llevar que si la situación no revierte en este año, etcétera, y la situación en paro del país se torna negativa, obviamente no va a estar dispuesto, creo yo, a perder poder en la Cámara de Representantes para que le dinamiten todas las decisiones que tome. Entonces ahí tiene que tener un acuerdo, tiene que tener un equilibrio que le permita desarrollar lo que él ha prometido, pero teniendo en cuenta... Reculando un poquito, quizás, ¿no? Es un acuerdo, hay que llegar a acuerdos. Yo desde el principio creo que Trump lo hace, hizo el teatro, su puesta en escena de, oiga, usted, mire, me aplica esto, me está cobrando IVA, que no me lo tendría que cobrar, ¿no? Por ejemplo, a la Unión Europea le dice, en el cálculo le mete el IVA, que el IVA no es un arancel, es un impuesto del consumo, pero bueno. Y entonces le dice, ¿usted quiere negociar conmigo? Obviamente tiene que ir si él sigue con esta, venga, vamos a ello, se tiene que negociar. Obviamente, el mundo como lo conocemos a corto plazo, como ha comentado Pau, o sea, al final estamos hechos de una forma y estas decisiones no se toman de la noche a la mañana. Decir, no, mire, es que antes fabricaba en el Maresma, me lo llevé a China, lo arrasé todo y ahora voy a volver, ¿no? Eso no se puede. Eso es a largo plazo. Entonces, pero, profesor Vicente, ¿qué hay de la deuda? Porque o sea, Estados Unidos tiene 36 trillones de deuda. dólares en deuda. Sí. Le vencen 8 trillones Sí. este año. Sí. Dicen que con estos aranceles va a poder ingresar 3,6. Que si entra en recesión Estados Unidos, la Reserva Federal le va a prestar más barato. Yo al final lo que veo aquí es, este señor dice, ostras, si tengo que refinanciar la deuda de 8 trillones, me voy a quedar sin pasta, la Reserva Federal no me va a prestar el dinero o me lo va a prestar muy caro, pues quizás hago entrar en recesión en mi país, porque va a acabar entrando en recesión en Estados Unidos, esto ya lo están diciendo todo el mundo, pues entro en recesión y que la Reserva me preste más barato. Yo al final lo que le veo es un cover-up strategy aquí para meterse un poco en esto, ¿no? Si hay inflación, obviamente, si hay inflación, obviamente la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos de interés. La Reserva Federal en los últimos meses, mientras la Unión Europea en cada reunión del Banco Central bajaba 0,25, la Reserva Federal decía keep, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, claro, obviamente, si tienes una situación complicada, la autoridad monetaria va a tener que bajar los tipos de interés para intentar reactivar una economía de consumo. Y obviamente eso te beneficias porque tú referencias tu deuda. Cuando Trump tomó las decisiones, los tipos a 3 meses, 6 meses iban bajando, ¿no? Entonces, claro, ha llegado un momento en que la situación es incierta por eso, pero bueno, puede ser una derivada positiva. Pero tener un mercado de consumo como el que tal, ¿no? Arrasado, hombre, es difícil, hay que encontrar un equilibrio. Pero bien, no podemos obviar una cosa, que lo ha comentado. Estados Unidos votó esto. Estados Unidos votó esto. Yo quisiera haceros un apunte, porque ayer mismo Elon Musk ya se estaba un poquito arrepintiendo de todo esto, porque claro, él no es un fabricante, es un ensamblador, como dicen sus propios compatriotas. Dicen que ha perdido 600.000 millones Sí, de bueno, pero dólares. tiene Y alguna ¿eh? cosa más también. Sí, sí. Pero, y luego otra cosa, no sé si nos favorece, pero ahora con el supuesto rearme de Europa, las habla de armas eso costarán ahora? más ¿Alguien caras habla porque de igual eso? nos ha hecho un favor, porque ahora necesitamos o más dinero, compramos menos armas. O se fabricarán en Europa. Ah, Ya se están fabricando. No las suficientes. Bueno, Bueno. con la señora que tenemos en Bruselas, la Von der Wondermayer. Leyen. Sí, es que no sé por qué le digo Burgermayer. Está que buena. Oye, Sí, es que claro, pobre. es que, Buena. pero no son no más que ¿Ves? nada porque es comida basura, supongo. no sé. Oye. Pero seguramente acabaremos pagando los drones a precio de tirachinas, ya lo decía el otro día yo. Daniel, no has hecho nada hasta ahora. Me tienes sorprendido. está Sí, tranquilo. yo también. No, estoy tranquilísimo y feliz. Es la calma que precede a la tormenta. Hay amigos. voces mucho más autorizadas que yo en esta mesa, especialmente, obviamente, la del profesor Vizuete. Pero mira, hay un dicho que dice, yo me voy a quedar tuerto, pero tú te vas a quedar ciego. Y esto creo que es lo que está impulsando Trump respecto a China. El enemigo no es Alemania, ni de lejos. El enemigo es China. Y como dice bien Ramón, es muy probable
que a medio plazo se entre en recesión, pero es que los chinos también van a entrar en recesión. Es un país que ve obviamente de la exportación, y si tú le bloqueas todos los mercados, obviamente, sí, claro, eso te va a ti permitir refinanciar la deuda, responder a lo que han dicho tus votantes, es decir, respecto a la posición de Donald Trump y de Estados Unidos, no es una mala política a medio plazo, porque lo que estás haciendo en definitiva es debilitar de manera muy potente a tus adversarios. Que es porque su adversario, repito, es China, que va consolidando picos de crecimiento al 6%, eso es una aberración, ¿me explico? No paran. Pondremos un ejemplo muy gráfico, ¿no? Tú tenías los Tesla, ¿de acuerdo? Que eran coches que tecnológicamente son una locura. Pero es que ahora te encuentras marcas chinas que yo no sé si están por encima ya Sí. de los Teslas, más baratos, porque son todavía más económicos. Y con más garantía. Dices, cuidado que te están comiendo el mercado. O sea que hay otra superpotencia mundial, y además el desembarco no tan solo que ha hecho China respecto a su consumo interno, sino la implementación que está haciendo China en todos los mercados a nivel mundial. Es decir, cuántas empresas chinas están participando obviamente ya de nuestro tejido productivo. Ya no hablo del consumo intermedio, del consumo final, no, estoy hablando de las superestructuras, de las supercompañías, y cada día están actuando en silencio. China es un país que actúa en silencio, pero que poco a poco se ha ido consolidando. Prácticamente se habla, ¿no?, que son los dueños ya de África, y lógicamente de esto se ha percibido obviamente Estados Unidos, y yo creo que ha querido levantar un muro de contención. Con eso gana muchísimas cosas, especialmente tiempo. Pero fíjate, no tardará, no creo que tarde 6 meses Donald Trump en situar el desempleo en Estados Unidos al 3%. Al 3%. Sí, reabsorbirá a toda esta gente. Sí, simplemente es sin desempleo. Y a partir de aquí funcionamos. Y con rentas que permitan, obviamente, sostener una calidad de vida determinada. Pero no creo sinceramente, que con un país con un 3% de paro, con sueldos que te permiten un determinado nivel de vida, vayas a tener una distorsión social, que es al fin y al cabo lo que te preocuparía como gobernante, ¿no? Que tuvieras un estallido social. Eso en Estados Unidos no se puede producir. Creo que tienen esos riesgos absolutísimamente controlados, y esto de lo que va es de debilitar, pero además de manera sustancial, a tu primer adversario, que son los chinos. Y que el resto del mundo se ponga las pilas. También, Para claro. que... Adelante, a ver, ¿qué nos vas a enseñar? No, nos sale aquí una noticia donde nos comenta una cosa de última hora, de hace unos días, es que China iba a lanzar una red de pago global que se come al SWIFT, Sí. y también, pues de alguna manera, rebaja el dólar estadounidense. O sea, crean una red de pago digital mundial con validez en todos los países, donde tú puedes pagar pasando de lo que es la red SWIFT, que la red bancaria, con identificación de cuentas. Y claro, esto de cara al euro digital, pues también puede ser una salida para aquellos que no queremos Pero pasar por el control. ¿no os acordáis de lo que pasó hace un mes con el tema del ChatGPT o la inteligencia artificial? Sí. Que los chinos sacaron esa... Sí. Unos sí. habían invertido El DeepSeek, cientos de miles de millones, no sé qué. Espera, gratis. Aquí lo tenéis, ¿me explico? No tenéis ningún problema. Con lo cual abocó a unas pérdidas Brutales. descomunales. Yo te diría que lógicamente todo eso al fin y al cabo lo que ha generado es un aviso. Ojo, porque tecnológicamente estoy por encima de ti. Sí, además es competencia desleal porque a esta gente quien le pone el dinero es directamente el gobierno. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, especialmente en España, que es ver quién es el embajador. No, ya se ríe este. O sea, quién es el embajador real, no el de paja, sino el real que tenemos aquí de China, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Y que ahora resulta que nuestro presidente, el flamante, guapísimo, estupendísimo Pedro Sánchez, se va a una gira asiática. Se va a China y a su provincia, ¿de acuerdo? A rendir pleitesía. ¿No os dais cuenta de toda la turra que hemos estado dando aquí con los coches eléctricos, con la contaminación? Y cada vez lo que ves es más coches chinos. Ya no ves coches de combustión, que son los que fabricamos aquí. Es decir, al final es como, oye, ¿hace cuánto que están los chinos aquí vendiéndonos cosas? O sea, desde el propio poder. ¿Hace cuánto que Huawei ha entrado aquí promocionando programas de radio
de una cadena muy muy grande que está aquí, que se llama Prisa, y poniendo dinero y poniendo... No, lo nuestro no. Nosotros amigo no, mío. nosotros Nos ves con grandes coches, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más quisieras? Pero bueno, yo aprendo chino rápido, ¿eh? Entonces ha llegado un punto en el que, o sea, creo que ya la gente se empieza a dar cuenta de eso, o sea, que es que realmente ya no es, yo creo que no es soft power, pero la forma, digamos, de conquista comercial que hemos vivido por parte de los chinos, que recordemos, no es como el capital americano, que es de un tío que un día se pone a currar y qué tal y se pone a invertir, no, es que es del propio Estado que invierte en empresas para poder tener tentáculos fuera, ¿no? ¿Hace cuánto que España está siendo un poco la provincia de China? Creo que sería una buena pregunta. No os olvidéis que Trump, cuando habló en el despacho Oval, si no recuerdo, no, era en campaña electoral, dijo, es que los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, ¿Y? ¿de acuerdo? Y habló España. Los países Sí. del mal. No se equivocó. No. Obviamente ya sabe de qué pecojea el gobierno actual, las simpatías que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, y en sí convertirse en adalides de cierta parte, obviamente te van a poner en el disparadero. Y, por ejemplo, al embajador en España, o no ha llamado Trump no ha llamado todavía al presidente español para decirle, hola, mira, he llegado al despacho Oval, tal, no sé qué. Es que no lo ha considerado hablan como- el mismo idioma. No, Pedro habla en inglés. Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez habla en inglés. Pero el otro no. No lo considera un interlocutor válido. No, porque es como si le hablara en chino. No lo considera un interlocutor. Podría pasar. Literalmente. Podría pasar. A mí me aterra. Bueno, A mí me aterra. Aunque normalmente cuando hablamos con nuestro presidente lo que se hace es el sueco. Tiene un idioma Es internacional este hombre. internacional. Conoce todas las lenguas, de verdad. A mí me aterra. Bueno, la verdad es que estamos muy pendientes de todo esto, pero todo parece una gran estrategia económica. Es un tablero gigante. El otro día leía de un gran economista que decía al final hay que crear reajustes, que es lo que decíais, y al final de las grandes crisis aparecen grandes vencedores, Y soluciones. ¿vale? Porque al final la economía es con la naturaleza, se acaba regulando por sí sola, Sí. a pesar de muchas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, estemos pendientes. ¿Le parece a usted bien, Ramón? Me parece increíble. Todo lo que usted Te veo muy decía. reflexivo hoy. Hombre, tratamos temas muy serios en este programa, ¿eh? Que nadie se equivoque. Aquí Pues no ahora- estamos para jugar. Pues ahora entraremos en un tema que realmente es el futuro y hay varias cosas que nos preocupan. Como ella es todo el tema que seguimos hablando del acoso escolar, igual que seguimos hablando de los afectados de la DANA, y que cosas que no debemos dejar. Y para eso tenemos a nuestra compañera Noelia Ribón, que en el tema del bullying, pues hace unos días venía desde las Islas Canarias para comentarnos un poco, está llevando el caso de Lucía. Sí. Vamos a entrar un poquito en detalle de esto, pero como ejemplo de muchos otros casos que hay tan graves, porque la infancia es el futuro, y por un lado tenemos lo que es este acoso infantil, resulta de la sociedad que estamos construyendo, y luego tenemos otro tema que en relación también a la infancia seguiremos comentando y documentaremos y hablaremos, porque creo que a todos se nos pondrá un poco los pelos de punta. Entonces, con el tema del bullying que está pasando, porque creo que estáis reivindicando Sí. muchos... A ver, les está recogiendo firmas. Esto no es una iniciativa nueva. Esto hace ya Ya, un ya. par de años. Los padres de Kira, José Manuel López y María José, ya fueron hasta el Congreso a entregar 250.000 firmas que habían logrado conseguir, ¿no? Porque ellos lo que quieren al final es plantear la necesidad de una ley nacional contra el acoso escolar, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema de Lucía, Lucía se quitó la vida el 20 de febrero. La madre, Laura, se está implicando muchísimo porque, bueno, le parece increíble lo que ha podido suceder, una muerte evitable como casi todas las que se producen por acoso escolar. Primero, porque el colegio tenía información, esto es mi opinión, porque al final es el juzgado el que tiene que determinar los hechos y, bueno, es el que al final acaba fallando. Pero sí que es verdad que yo he podido ya ver el expediente y habían más que evidencias. ¿Qué pasa? Con una ley nacional de acoso escolar, unida a lo que hace un mes en el ICAM se planteaba como que tienen que haber compliance también en los centros escolares, es decir, que los centros escolares también puedan cometer delitos corporativos por no tener programas de prevención y medidas eficaces para que no se produzcan estos casos de acoso escolar.
y en caso de que se produzcan, actuar de manera inmediata y así evitar la responsabilidad penal. Ahora mismo las empresas ya están respondiendo. En cambio, los colegios han quedado al margen de esta posibilidad que da el artículo 31 del Código Penal. Pues bien, la idea es que al final se puedan conseguir esas 500.000 firmas como mínimo para poder solicitar la Ley Nacional contra el Acoso Escolar, que tendría que contemplar varias cuestiones. Podría ser un delito específico de acoso escolar, ahora se viene sancionando por el delito contra la integridad moral en la mayoría de los casos, también puede ser de amenazas, lesiones, etcétera. Pero sí que se podría regular, igual que existe el delito contra el acoso laboral. ¿Por qué no darle esa visibilidad que es necesaria? Porque además cada día sale una noticia de acoso escolar y la verdad es que los casos de suicidio o intento de suicidio están a la orden del día. O sea, hace poco fue en Sevilla también. Ha habido otro caso que, por cierto, se van a manifestar en las próximas semanas de otra menor que en Oviedo también se quitó la vida. Ha sido la hermana la que estaba movilizando todo esto. Pues al final te encuentras que son las familias de las propias víctimas, en colaboración con asociaciones, que son las que están impulsando estos cambios necesarios que deberían, yo creo, provenir también del gobierno, de las administraciones. Entonces, a ver, yo lo que sí que considero es que ahora mismo no funciona el sistema que tenemos. Tenemos no sé cuántos protocolos de actuación, no de prevención, diferentes según la comunidad autónoma. Esto al final, los expertos en la materia, yo soy más jurídica, no podría pronunciarme 100% de esto, pero sí que le veo sentido al final. ¿Por qué tantos protocolos? Vamos a unificarlo. Una norma clara que sea aplicable en toda España y que se esté en la propia ley nacional. Sí, es una competencia estatal que está transferida a las comunidades autónomas, pero aquí, a la vista de todo cómo va incrementándose los niños que están sufriendo y que la mayoría no dicen absolutamente nada y se acaban tirando por el balcón literalmente porque no quieren continuar sufriendo, no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Es necesario, medidas muy urgentes y como planteaba el señor Vicente Magro el otro día en el Colegio de Abogados de Madrid, magistrado del Tribunal Supremo, el compliance yo creo que es el futuro en ese sentido, que puedan cometer delitos corporativos y entonces ya no hay que personalizar si fue el director, si fue el tutor, es decir, responsabilidad penal de los centros escolares, no solamente los alumnos infractores. Pero una cosa, Noelia, pero ya existen protocolos de acoso, el problema es que no se aplica ninguno. No, son de actuación. El compliance es de prevención, solamente de prevención. Bueno, pero es que tampoco lo están aplicando cuando ha habido denuncias. Pero por eso... Pero cuando no los aplican, lo que hay, y vamos a los juzgados, es que normalmente hay una sentencia condenatoria. Lo que nosotros estamos diciendo es que ya hay que poner muchísimas más medidas que no solamente prevención. Prevención no está funcionando porque hay casos cada 2 por 3. Actuación inmediata, detección y actuación inmediata. Y cuando ya no hacen absolutamente nada, que son los menos casos, lo que suelen hacer es aplicar los protocolos, pero de manera tardía, irregular y muchas veces sin seguir todas las fases, con lo cual son inoperativos, son muy burocráticos, son lentos y no sirven para el propósito. Y lo peor, la perversión ya de ese sistema, lo que se está haciendo es aplicar el protocolo por parte de los centros escolares, que son juez y parte, cosa que tampoco debería ser, tendría que ser alguien externo, una auditoría, lo que fuera. Pues ahora lo están utilizando en la mayoría de las veces para decir que no existe acoso escolar, para negarlo. Con lo cual es que se tiene que hacer un replanteamiento total de la situación y sobre todo tener en mente que el interés superior del menor es lo que tiene que prevalecer ante todo. Bueno, esperemos que se pueda llevar a cabo y se apruebe esa ley, pero también con las garantías suficientes para que se aplique correctamente, señor Roseler, porque a veces estamos afortunadamente en un sistema bastante garantista, pero de alguna manera nos encontramos que a veces las interpretaciones o los protocolos acaban culpando o eximiendo de responsabilidad al que realmente la tiene o al que no la tiene. Creo que eso también muchas leyes, muchas regulaciones, pero a la vez también garanticemos la presunción de inocencia y sobre todo lo que me sorprende es que si valorar esto, que es una negligencia por parte de las escuelas, una falta de educación en las casas, porque también somos responsables en las casas de darnos cuenta de cosas,
¿O es que realmente la sociedad va tan por mal camino que lo que tenemos es un reflejo en los niños? Sí, O puede todas ser. ellas juntas. Claro que O las sí, dos. todas ellas juntas. Con lo cual se nos agrava exponencialmente el problema. Desde luego. De todas maneras, si analizamos los datos de los problemas de salud mental de los jóvenes, yo creo que son, yo ya no sé ni que como son Demoledores. espeluznantes. Demoledores. Pero claro, los muchachos ahora y las muchachas, con este rollo del móvil, este rollo, yo siempre digo que esto es la heroína del siglo XXI. Literal. Esto es la heroína, la dosis, Y ¿de la acuerdo? fuente, y la fuente del atontamiento. Absolutamente enganchados a esto, adictos al móvil. Esto es una absoluta aberración. Entonces, claro, como todo esto es mentira, todo esto es mentira. Vive en el mundo real. Entonces, hay una dicotomía entre la realidad y la idea de la realidad que tú has prefabricado en una psicología infantil, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso topa con la realidad, todo es frustración. Todo es frustración. Porque esto no es real. O sea, que la vida real es esfuerzo, es sacrificio, es esforzarte, es una guerra diaria, son muchísimas cosas. La vida no es fácil. Yo digo que la vida es maravillosa porque es un filtro que le pongo, pero la vida ya sabemos lo complicada que es. Pero todo esto que aquí todo el mundo sale riendo, sonriendo y que le vamos impregnando cada día y vamos haciendo adictos, me explico, a esa felicidad absolutamente real, cuando eso topa con la realidad, pues todo lo que te nace es un sentimiento de frustración en máximos, ¿de acuerdo? Y pues están los muchachos ahora mismo con unos problemas de salud mental, con unos índices de suicidio que no te los crees, es que no te los crees, es que te lees los datos y dices que no puede ser que prácticamente el 10% de los niños tengan ideas suicidas. Sí. Somos conscientes de lo que es el 10% de nuestros niños, no el 1 ni el 0,1, no, el 10 que tienen pensamientos suicidas. Entonces, no es que estemos haciendo algo mal, es que no estamos tomando ninguna medida. Entonces, yo creo que más allá de una ley, que está muy bien, el tema este de una ley y que se... Cualquier yo creo que iniciativa lo que hay que plantearse es un pacto nacional de educación donde todas las partes estén implicadas, Pero especialmente los padres, ¿de acuerdo? Y dar herramientas, como se ha hecho, por ejemplo, en Australia, prohibiendo el móvil hasta los 16 años, porque se han dado cuenta, y tú me dirás, Daniel, esta medida en realidad no es pragmática. Mira, yo no sé si es pragmática o no, pero va a ayudar a muchos padres a decirle a tus hijos, esto está prohibido. Esto está prohibido por ley. Esto no te lo puedo dar porque esto está prohibido. Es decir, creo que ha llegado el momento de que demos un paso adelante y no como todo lo que nos pasa, que es que nos explota todo en la cara. Y nos está explotando todo en la cara porque aquí no hay prevención ninguna. Y los protocolos cuando dices que no funcionan, es que no funciona. Pero ya no funciona esto, es que no... De prevención, pues si nos ha estallado todo, nos ha estallado la vivienda, nos ha estallado la delincuencia, nos ha estallado el tema de las empresas, pues si nos estalla todo, pero en los morros, porque no hay prevención ninguna. Es como que el político está esperando que estalle todo para decir que resuelve un problema. Si el problema es haberlo precisamente generado. Yo creo que estamos dando ahí el caos. Total. El problema. Y que interesa mucho a la política crear problemas para intentar darle la solución. Pero es que nos ha explotado todo en la cara. Y uno de los pilares de la sociedad está en el humanismo de nuestros jóvenes. Y fíjate con qué humanismo, con qué desarrollo tan artificial, ¿de acuerdo? ¿Qué sociedad se está generando cuando está todo basado en esto? En la heroína del siglo XXI, que es la tecnología y los móviles. Y todo es mentira. Y son una cadena que nos tiene amarrados a la vida no natural. Y al acceso de contenido no apropiado, y sobre todo en el tema de adolescentes menores, sobre todo mujeres, los filtros excesivos están absolutamente obsesionados con la imagen, con ser perfectos. Claro, y como decía Daniel, comparándose continuamente, fuente de infelicidad y frustración. Sí. ¿Qué querías apuntar, Mónica? Yo hay una cosa, yo no creo que la prohibición sea lo mejor. Prohibido, del fruto prohibido nace el deseo. Y hay otra cosa, la tecnología va a existir siempre y ha existido toda la vida. Y la inteligencia artificial va a ir en aumento porque hay muchos tipos. El problema es cómo enseñamos, cómo educamos. Esto es una herramienta. ¿La sabes usar o no? El problema es cómo la utilizas. No que te prohíban a decir 10 horas o 20, porque vamos a tener un futuro que va a ser cada vez más aumento y vamos a trabajar hombre-máquina. El problema es qué dependencia das o cómo vuelcas tu vida solo a esto. Porque esto tiene que ser una herramienta de trabajo que te permita avanzar, no que solo dependas de ello y
niegues la realidad. ¿Y cómo se gestiona eso? Con educación. Una Con cosa. Con educación en educación. casa. Educación en fuera y Pero en casa. No, educación en pero general. permitirme una cosa, porque te olvidas de entender, el mundo ha cambiado totalmente. Totalmente. Entonces, resulta que la velocidad de la expansión y la modernización y la actualización de esta tecnología va más rápido que todos los protocolos y todas las educaciones y todas las medidas que podamos tomar para aprender a usarla. O sea, Bueno, pues es que hay la que tecnología aprender. va más rápido que nuestro cerebro. Pero la tecnología, es decir, la tecnología siempre ha existido Exacto. y es como cuando en época del Quijote decía que las novelas de caballería freía el cerebro a la gente. Esto siempre ha pasado, esto ha pasado y pasará siempre. El problema es el momento de decadencia cultural que estamos viviendo. Esto es imparable. O sea, yo lo siento ser así, pero esto es imparable. El momento de decadencia es imparable hasta que llegue un punto que toquemos fondo y toque refundar la civilización. Pero esto es así. O sea, las alianzas que tenemos a día de hoy geopolíticas nos dan un poco la imagen de para dónde vamos. Vamos a una sociedad completamente de consumo, donde la capacidad de ahorro está denostada, donde el propio gobierno busca que no puedas ahorrar, y esto ya se traduce en una sociedad que lo que quiere es quemar, consumir constantemente y por tanto busca placeres, me incluyo, placeres que son rápidos, de rápido consumo, una noche de fiesta o un fin de semana muy divertido, un tal, pero la gente no busca formar una familia, la gente no busca invertir para dejar más patrimonio a mis herederos si tengo hijos y nietos y demás, no buscan ese placer a largo plazo, ¿no? Pero al final todo esto de cómo usamos las tecnologías, seguramente vendrá una civilización de aquí 300 años en los cuales tendrán móviles y cosas más flipantes y lo que estén ahí dedicados es a aprender, a formarse y tal, porque esa civilización estará centrada en eso. La nuestra ya no, pero es que cambia muchísimo cuando tú vas a usar el móvil en este país o lo usas en cualquier otro país del mundo como con un poquito, digamos, más de poder civilizatorio. La gente usa los terminales móviles para muchas otras cosas, sobre todo para trabajar, y no tanto como para perder el tiempo. Pero es que vuelvo a lo mismo, es la cultura que tenemos aquí, que estamos al final de un camino civilizatorio, bajo mi punto de vista, que empezó con los estados modernos en el siglo XVIII y que está llegando a su final. El momento de la industrialización del XIX, por ejemplo, también llega a su final, y España, pues como estamos viendo con King John Zapatero, pues es una colonia de un gran país productor, que es un país que siento relacionar los temas, pero es que pienso que están totalmente relacionados, que es un país que no es una democracia en absoluto, es una partitocracia literal, 100%, que exporta su modelo a España y que nos quiere consumidores de algo barato. Es decir, al final China no hace productos de gran valor añadido, hace cosas baratas. Las cosas baratas se consumen rápido, se gastan rápido, se rompen rápido y hay que reemplazarlas. Por tanto, somos los que pagamos lo que se produce ahí. Por tanto, somos una civilización de consumidores de cosas baratas. Así, ¿interesa que el móvil sirva para formarse y para ser, no, pues una civilización que haga cosas que perduren y tal? No, no interesa, porque somos compradores de material chino barato. Y esclavos de la tecnología. Si me permitís, a mí ayer una de las personas más extraordinarias que yo posiblemente he conocido en mi vida, un humanista, por supuesto, Mónica Carmen, una persona que se ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás, siempre con proyectos humanitarios. Ayer me regaló un libro que se llama IA, Ética, Androides y Humanidad. El señor se llama Rafael Puertas. ¿De acuerdo? Y es un hombre que, ya te digo, se ha dedicado toda su vida a proyectos humanitarios y a ver cómo mejoramos la calidad de vida de la gente, en definitiva. A ponerle pues esas dosis de humanidad en espacios, sobre todo, donde hay mucha carencia de eso. Pero fíjate, el libro, que es absolutamente extraordinario y que lo recomiendo desde aquí, creo que ya debería existir una asignatura en las escuelas, ¿de acuerdo?, es cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial. Porque los efectos que esto va a producir y está produciendo en los jóvenes, no estamos hablando de aquí, no, ya esto está aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para la educación se dé cuenta de que ya tenemos que comenzar a explorar el campo, obviamente psicológico y tecnológico, cogido de la mano con una materia, llama una asignatura, llámalo como quieras, pero que los jóvenes ya vayan preparados y tengan educación en esta materia, porque ahora mismo no tienen ninguna. Yo les pongo ejemplos que para mí son reveladores de que algo ha cambiado por completo, ¿no? Dices, vamos a ver, no sé, el árbol de Navidad, las luces del árbol de Navidad gigante que hay en el pueblo. Y todo el mundo con el móvil así, viviendo la experiencia. Bueno, sí, Me voy a un concierto y ves miles de personas con el móvil así para alimentar un avatar que tienen ahí que se llama Instagram o
Facebook, o llámalo como quieras, Un porque metaverso. lo que tú quieras, para alimentar algo, de un vídeo que tú no vas a volver a ver en tu vida, que va a quedar ahí hasta que el móvil se rompa, ¿de acuerdo? Pero tú estás allí alimentando esa bestia que tienes dentro, perdiéndote la experiencia y viviendo a través de aquí, concentrado. ¿Cómo vas? Esto no es sano. Si algo no es, esto no es sano. Esto no es evolucionar conciencia. Esto va contra la conciencia. Hasta ese punto, me explico, de trastornar a toda nuestra juventud. Fíjate si es grave la situación. Me he creado un personaje que no soy. O sea, soy el chupiguay, ¿me explico? Pero llega un momento que el chupiguay topa con la realidad. Y claro, la hostia es monumental. Pero la hostia es aquella del lobo, aquel del correcamino, Sí, que sí. siempre se iba hostiando por todos lados. ¿Me explico? Pues es exactamente lo mismo. Pipí. La misma. Entonces, dices, Daniel, ¿cómo le ponemos remedio? Pues poniéndole energía. ¿Cómo le pones energía? Con educación. ¿Dónde se da la educación? En las escuelas. Pues venga. Es que todo es educación. ¿eh? Psicólogos en las escuelas dando explicaciones en relación a esta materia y ya preparando a nuestros jóvenes diciéndoles, ojo que esto es la heroína del siglo XXI, que están las drogas, está esto, pero también está la tecnología, que genera adicción. ¿Cuántos psicólogos están atendiendo a jóvenes por la Hay adicción que clínicas. tienen en el móvil? Pero entonces, ¿a qué esperamos? Siempre digo lo mismo, llegamos tarde a todo. Vamos a meterle prevención. Pon Sí, sí. energía ahora para que de aquí 5 años no te salgan 100.000 chavales que tengan que tener una terapia, no sé qué, no sé cuántos, con daños que ya sean catastróficos. Ponle la energía ahora, ¿de acuerdo? Y comienza a prevenir las posibles consecuencias de algo tan dramático como la tecnología. Pero Como la es que herramienta. para tomar esas decisiones tienen que tomarlas los políticos allá donde están situados. Y tardan mucho más que lo que se tarda en modificar el software de lo que corre Hay en un estas... anteproyecto ya, que está... Sí, sí, sí. Ya Pero lo sabéis, fíjate, pero bueno, a la ver cuánto burocracia, tarda. Sí, la sí. burocracia se come cualquier anteproyecto. Desde luego. Permitirme, pero tenéis mucha confianza en el sistema político. Demasiada. Ahí. Porque estamos, por ejemplo, como decía Daniel, estamos alimentando de emociones a un avatar, a un personaje virtual, mientras nosotros nos estamos perdiendo conciertos, ya estamos perdiendo esas emociones, estamos perdiendo las vivencias para alimentar a un sujeto digital. Sin duda. Con lo cual, tenemos que apostar por, primero, ser buena gente, alimentar nuestras sensaciones y tener alma, y luego la tecnología. Lo que estamos haciendo es que estamos siguiendo unas prescripciones sociales y tecnológicas para alimentar un muñeco que no carece de emociones, ¿vale? Pero a base de ¿qué? De despojarnos de las nuestras. Para colgarlo, Entonces, además. ahí no podemos Es confiar en los absurdo. políticos. ¿Sabéis por qué? Porque, primero, habláis siempre de educación, y yo me cansaré de repetirlo. El establishment no quiere educación, quiere manadas de borregos, ¿vale? La educación depende de nuestra lucha contra el sistema, educar a nuestros hijos y crear un futuro para nuestra gente. Ellos no quieren futuro para nuestra gente, quieren esclavos. Meteroslo en la cabeza, el globalismo quiere esclavos, y la política actual, sea la que sea, cercana o lejana, depende de las élites y el globalismo y de este consumismo, porque los billetes no tienen color. Pero fíjate, esto se hace, y creo que es bastante, yo creo que es muy importante lo que vamos a decir ahora. Esto no va de fuera hacia adentro. Esto no va de tu entorno, que tú lo filtras y lo metes en tu conciencia. No, esto es al revés. Primero está lo de dentro, ¿de acuerdo? Y luego va lo de fuera. Pero lógicamente el globalismo, esto que a lo que adviertes, Isidro, va en relación a lo que penséis todos de mí, yo voy a condicionar mis pensamientos. Claro, esto es una aberración. Esto te somete a ti a estar, obviamente, coadyuvado a que si yo pico una tecla, la tecla de hoy le vamos a tocar las narices a Daniel, como estoy totalmente sensible a lo que opinen de mí y los demás, ¿me explico? Claro, lo de fuera no puede afectar a lo de dentro, que es como se está construyendo la sociedad. Primero lo de fuera y luego... No. Bueno, porque ha aumentado la inseguridad. Primero lo de dentro. Vamos a cultivar una gran psicología, una gran fortaleza interior, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos esa estructura, todos esos principios, toda esa educación, todo eso ya tiene un efecto transmisor, contaminador, extensivo, llámalo como quieras. Un crecimiento social.
pero ya no me afecta. Pero Dani, ¿cómo quieres que hagamos esto si no hay cultura del esfuerzo? Sin esfuerzo no hay autoestima, claro, eso. sin autoestima No hay ejemplaridad. sin autoestima no hay la capacidad de poder hacer una barrera respecto a lo que te dicen los demás. O sea, hemos creado un sistema tan bestia con lo que es el reconocimiento del esfuerzo del chaval, que ya lo aprobamos porque por orden ministerial se tiene que aprobar al chaval, que no puede generar autoestima. La autoestima parte del fracaso, de volver a intentarlo, de cagarla, de luego solucionarlo, luego volver a fastidiarla, luego volver a solucionarlo. Ahí te creas tu autoestima, tu personalidad, porque eres resiliente frente a las dificultades. Pero si te van pasando de nivel, y en eso, al final, el colegio es simplemente una especie de microescuela de la vida que te va enseñando en, bueno, pues fracasas, pues que es suspender, pues apruebas, pues te sale bien, que no es ejemplarificante de lo que luego va a ser tu vida, pues quizás no, pero sí te enseña a superar unos retos, aunque sean estúpidos. Porque sí, la profesora te va a tener manía, hay profesores que te tienen manía, pero es que la vida también es así. Hay gente que te tiene manía y le caes mal, pues hay que superar eso. Pero si ya eso lo estás eliminando, esta persona llega a la edad adulta, ¿cómo llega? Es que ¿cómo llega? Si es que al final antes los chavales tenían que trabajar desde muy jovencitos y ya se tienen que formar una personalidad muy fuerte desde muy pequeños porque tenían que salir al mundo adulto. Ahora no salen al mundo adulto, no a los 18, hasta los 20 y pico que acaban la carrera. Entonces a los 20 y pico que acaban la carrera no tienen una experiencia del mundo laboral. ¿Qué autoestima tienen si en el mundo estudiantil les aprueban sistemáticamente? Es que es imposible. Entonces, esto que dices, claro que es así, pero es que no hay manera humana de que, como está evolucionando la educación en este país, puedan tener esto. Y ahora vamos a... ¿Cuántas generaciones ahora hay con esto? ¿Una generación entera? Los Z, la mitad de los Z y los que están saliendo, que estarán saliendo con esto. Una generación entera que tienen la autoestima completamente destruida, que dependen únicamente de la validación sexual, que es otra cosa de lo que estaba hablando antes y que ya hablaremos. De la validación sexual. La validación sexual es lo que les valida como seres humanos. Si les gusta o no les gustan las chicas, si les gusta o no les gustan los chicos. La validación del esfuerzo no existe, la validación del mérito no existe, pero no porque no quieran, pobres chavales, sino que no les han incentivado a eso. Les han aprobado y les han dado todo. Y además crecen en un mundo en el que saben que si no trabajan, si no tienen trabajo, si les va mal por lo que sea, van a tener una paga del Estado. Entonces, es que no nos damos cuenta de eso, de cómo destruye la personalidad del ser humano. El ser humano necesita retos. El ser humano es un animal hecho para sobrevivir. Eso no quiere decir que tengamos que poner a la gente en condiciones penosas, de acuerdo, pero está hecho para superar retos. Y su autoestima se basa en poder superar las dificultades. Si tú le quitas las dificultades a esa pobre persona, ¿qué autoestima le va a quedar? ¿Qué autopercepción va a tener? Ninguna. Y así creamos adultos que son... Y yo esto ya lo vivo ya en mi generación, algo que pensaba que decían mis padres en su época. Tema de las drogas. Ya en mi generación y lo que viene por abajo es bestial. No os lo imagináis. No os lo imagináis. Es que no os lo imagináis. Es bestial. ¿Pero por qué? Porque no tienen autoestima. Pero no tienen autoestima porque nadie les ha Yo enseñado... querría comentarte una cosa. esforzarse Esto y que has trabajar. dicho, que no se me olvide porque bueno, es lo que se llama la dictadura del like. Ahora, grandes influencers que ya se dedican simplemente a hacer una foto, captar un momento y tienen muchísimos seguidores. Se ganan la vida de influencer porque todas las marcas se los disputan, regalos, les pagan, tienen bueno, su remuneración de esta actividad. ¿Qué pasa? Que hay suicidios ya de influencers. Cuando empiezan a bajar los likes y todo esto, tienen depresiones y suicidios. Y solamente para acabar, estamos en la generación de las instamamis, que son aquellas que venden toda la vida de su hijo, desde que nace hasta que le dan el primer baño, desde que le dan la primera papilla, etcétera, vulnerando todos los derechos fundamentales. Y aún más, que no sé dónde está el gobierno, los kid influencers, que esto ya me parece muchísimo más grave. Menores de edad, ahí ya... Sí, sí, correcto. Yo hay una cosa, y estamos hablando todo el rato de que es culpa del Estado, de que es culpa de todos los de fuera, y oye, hay países subdesarrollados y que la persona individualmente no ha tenido ningún problema, ha luchado por sí misma con las condiciones por alrededor que eran nefastas y han salido adelante. O sea, hay una cosa, primero, la tecnología y todo lo que estamos hablando es una herramienta. Y ha existido toda la vida. Y más que va a existir. La tecnología sí. El móvil no, pero la tecnología sí. Y la inteligencia artificial también existía. La única diferencia es que ahora tenemos más especialidades. Y hay una cosa importante. También la educación parte desde casa. Eso muy importante, no solo en la escuela. Oye, porque hay que tener valores. Y hay que tener una cosa importante, que hay que tener... La cultura de esfuerzo tiene que existir, porque es que hay una de las cosas muy importantes. Tú tienes que luchar también por lo que deseas y preocuparte en formarte.
y no Pero solo ¿quién te echar... educa? Si el el padre... sistema- Mira, Bueno, un pero tu segundo, familia también el es sistema importante. totalmente Pero ahí está, contrario. Ese perdón. es un mundo muy maravilloso. Pero es que ahí está, No, ahí no, está no, la maravilloso, no, chicos, claro, es realista, que- ¿eh? no, Realista. no Un segundo, realista. es que ahí está la raíz del problema. Ese precisamente que has tocado es la raíz del problema. Si en casa los dos padres están trabajando todo el día porque el sueldo no llega o la familia es monoparental, ¿quién educa al niño? El sistema solamente y la sociedad. O sea, el problema es que estamos destruyendo la familia y siento ser tan carca con esto, yo que nunca he creído en estos temas, pero al final, si no hay nadie en casa para educar, para revisar, para tutelar al niño, esta persona crece en la más total de los abandonos. Entonces, ¿quién le enseña? El móvil, que es quien está con él las 24 horas. Claro que sí, claro que sí. Es que si destruimos la familia, destruimos lo que era antes el núcleo protector del niño, que era una casa con los abuelos, con los padres, con los tíos, con no sé qué, más o menos el mismo barrio, se criaba en el mismo barrio con su gente, personas más o menos de misma cultura, que podía salir a la calle a jugar. Acordaos, y en mi generación aún podía salir a la calle a jugar. Ahora no se puede salir a la calle a jugar. Porque a lo mejor Bueno, te pegan una... Pero si una estuve, bajazo. fíjate, al hilo de lo que dice, fíjate si están sometidos a la moda ya lo que tiene que ser. Yo el otro día me fui a ver a mi sobrino al fútbol. Y yo, oye, unos porque llevaban una camiseta distinta, pero iban todos con el mismo peinado. Sí, sí. Pero eso desde siempre. Todos. Pero No, eso no, desde pero, siempre. no, pero Desde todos. siempre. Los adolescentes- Todos. No, pero los adolescentes sí dime lo cuál son. es, porque no lo sé, porque todos van igual. Y dices, entonces tú hablas con ellos, no, porque yo quiero ser auténtico y la autenticidad. Pues si sois todos la misma copia, Pero de la todo, adolescencia es con lo así. mismo exactamente igual, que no hay la singularidad, el carácter, el querer ser. No. El móvil, lo que es la imposición social, el gustar. Daniel. ¿Cómo gusto? Haciendo lo que hacen lo que hace el resto. Uniformidad. Absolutamente. Pero en mi época no Es decir, había móvil, que Dani. al final. No, pero ahora sí. Y los Pero lo problemas hacemos igual. los tienes hoy. Pero fíjate, hay mucha responsabilidad. Yo sí que tengo que acompañar aquí a Mónica, porque hay mucha responsabilidad de los padres en el tema de la educación. Pero también es cierto lo que has dicho. Aquí llevamos muchos años donde se está atacando la familia. La familia, como la hemos conocido nosotros, está... Yo te diría que es la última generación de las familias como las hemos conocido. Solo tienes que hablar de la sexualidad con los jóvenes a día de hoy. Ahora hablaremos de eso. Yo creo que vamos a otro modelo. No sé si mejor o será peor, pero la familia tradicional, como la hemos conocido nosotros, creo que esto ha tocado a su fin. Yo no sé si es un modelo caduco, pero lo que sí sé es que es un modelo que funcionaba. ¿Me explico? Que funcionaba. Y que los pero se ha pilares encargado de papá, de mamá, y que haya amor, haya armonía y haya educación, cuando hay crecimiento emocional de los niños, ¿me explico? Hay un mejor desarrollo cuando hay todos estos elementos que no cuando hay batallas, y lo que sé, por ejemplo, los divorcios. Esto lo sabe perfectamente Sí, Noelia. sí. Cuando los padres están a matar, cuando no hay, La violencia cuando no hay vicaria. comunicación, cuando pues los niños acaban, pues ¿cómo acaban? Pues, Fatal. Carne de psicólogo o de psiquiatra. Fíjate si es importante, ¿no? La ejemplaridad, siempre digo lo mismo, ¿no? Dame el ejemplo de la política, dame ejemplo en esto. Oye, en el fútbol pues tenemos grandes ejemplos, ¿no? Pero en la vida social, en la vida real, ¿qué ejemplos hay? Luego cuando decía Noelia, ¿no? Los influencers. Jolín, y comienzas a analizar la vida del influencer y dices, madre mía, si esto es la influencia, tú imagínate lo que va a despertar. Con lo cual tenemos un problemón al final, que nadie quiere asumir, que nadie quiere regular, que siempre estamos con lo mismo. No, hay un anteproyecto, Sí. hay un... Llega un poquito tarde. un consejo, pero espera, porque ahora hemos Pa' que nos contratado callemos. 50 asesores más que nos van a costar un pastizal, que van a pensar, a ver si... espera, y nos volvemos a reunir a finales del 26, ¿de acuerdo? Donde allí sí que vamos a decidir... si al final O la agenda hacemos 2030, alto. que- Cuando llega el 26 45. no se reúne nadie, no pasa nada, tú ya tienes el problemón, te ha explotado todo, tienes unos índices de suicidio como los que tienes, un problemón con los padres haciendo deberes a las 9:30 de la noche, que esto es dramático, la natalidad obviamente con esta realidad ha desaparecido. Porque se ve Los mucha padres ya televisión. deciden no tener hijos, pero ¿cómo vas a tener hijos con esta realidad y con este ataque flagrante a la familia? Es decir, todos los pilares en los que nosotros sosteníamos nuestro estado del bienestar, tú fíjate que los están tocando todos. Uno por uno, ¿eh? El esfuerzo. Uno por uno. Y cada vez, por eso cuando me dices, Daniel, ¿cómo vamos? Pues vamos fatal. Y la realidad, porque cada día somos más pobres económicamente y de espíritu.
Pero la clave... Me preocupa más el de espíritu. Pero es la cultura A mí del las dos. esfuerzo, es la cultura del esfuerzo. O sea, si tú a través de una pantalla lo ves todo fácil, lo ves todo... Por ejemplo, hay un meme que corre de estos por internet, ¿no? En Instagram nunca verás a nadie triste, en LinkedIn nunca verás a nadie que tenga, ¿no?, un puesto de trabajo chungo, ¿no? Que todos son que account managers, que todos tal. Al final vives en una realidad impuesta, una Bueno, realidad artificial. Y al final, lo que habéis comentado en la mesa, o sea, el esfuerzo, o sea, las personas que han llegado a ser alguien en esta vida lo han conseguido a base de esfuerzo. Y hay veces que cuando hay una película de dibujos animados que te dice que para cuando estás abajo y tocas fondo solo puedes ir hacia arriba, ¿no? Y es una realidad. Pero esto, ¿de acuerdo? Los ejemplos que habéis puesto, en la vida real, la gente se piensa de que el maná llueve del cielo, de que me puedo convertir en el nuevo Cristiano Ronaldo o Leo Messi porque soy muy bueno, sin entrenar. Eso se vive. Yo puedo llegar a dirigir el mundo porque es que he nacido iluminado. Eso se vive. Y eso, de acuerdo, es el propio sistema que te quiere dependiente, ¿no?, de una irrealidad que cuando la vida te cruza la cara dices, ¿esto no era así? La cultura del esfuerzo o los algoritmos, también. Bueno, en el caso los de los influencers. ninis también están ahí, los ninis, ni estudian ni trabajan. No, pero ni la hacen familia nada. también la habéis dicho, la familia también le han quitado esa capacidad, porque al final no quieres que el niño padezca. El niño, Claro. o sea, lo que ha habido, la noticia que pasó hace unos días, de que es que corregir un examen en rojo puede alterar sí. la salud emocional Le de un puede niño. afectar. Sí, Pero sí, ¿de sí. qué mierda estamos hablando? Bueno, llevo un rato que quiero cambiar de tema porque... Pero todo está, no, pero es que todo está relacionado. Hemos llegado casi a la media parte, pues que no quiero pasar a la media parte sin... Pues estamos hablando de la educación, de la seguridad infantil. Mónica nos apuntaba una serie de cosas que son, pues la verdad, muy ideales, muy filosóficas, pero realmente nuestros gobernantes y las élites no están por filosofías. Bueno, yo no creo que sea filosofía, pero Bueno, sí, bueno, para discrepo ellos, bastante. para ellos sí. Sigo diciendo, tener los patrones de los que están arriba, no de la realidad que viene del pasado. A veces tomamos la herencia de la filosofía clásica, de las antiguas civilizaciones que aún conservaban valores, piensa que vamos a una civilización sin valores. Por lo tanto, todo lo que hemos aprendido atrás igual no nos sirve y tenemos que replantearnos cuál es la lucha que tenemos por delante. Antes de cambiar de tema, Pau, ¿querías apuntar algo que tampoco te hemos dejado? Bueno, con respecto a lo que decía Mónica, que la tecnología ha existido siempre. Hombre, mira, yo le doy gracias a Dios de estar en esta mesa, que sois todos tan jóvenes, ¿no? Y os lo agradezco, pero yo ya que soy tan mayor, verás, cuando yo era pequeño no había televisión, no existía. El que tenía más suerte tenía una radio. Por tanto, si ahora hemos pasado a esto es la perversión de la educación en general. La educación ha de venir de casa, o sea, no le deis más vueltas, ¿eh? Los niños han de estar educados en casa, que es lo que decía mi abuela. Se ha de venir educado de casa. Bueno, ella decía, no solo eso, y llorado de casa también. O sea, no ir por la vida llorando. Y las escuelas lo que han de dar es formación. Y punto. La educación ha de venir de casa. Si no educamos, si vosotros, que sois la generación que tenéis niños que van a la escuela, no sois capaces de educar a los niños, la culpa es vuestra. Y no es de nadie más. Estoy totalmente de acuerdo. Por favor, un aplauso. Un aplauso. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero ahora vamos un poquito de retraso para la media parte, pero no quiero dejar que salgamos del estudio, hacer ese break, sin acabar de completar todo este módulo de la infancia, porque hablamos de educación, hablamos de bullying, hablamos de muchas cosas, de la conducta en casa, la conducta fuera de casa, pero esas tendencias actuales que nos dicen que tenemos que educar a nuestros hijos de manera diferente, que realmente hay generaciones pues, que les costaba llegar al conocimiento del cuerpo, que hay que coger que los niños que sepan lo que es la sexualidad y el conocimiento del cuerpo. Pues claro, todo esto está tomando unas dimensiones, la verdad, que es lo que decimos, está muy bien la libertad, quizás traspasamos incluso las fronteras del libertinaje, y de repente nos encontramos con algo que no sabemos si es confusión, perversión. Estamos creando una generación de carne de cañón para pedófilos. No sé si estamos normalizando ciertas conductas sexuales o doblegándonos hacia el relevo étnico en Europa, asumiendo que estén adultos
casándose con menores, porque claro, es tradición en algunos sitios, y de repente nos encontramos a gente que vive el día a día en sus casas, que se preocupan por sus hijos, los dejan en el colegio, pero luego ahí pasan cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién marca protocolos? ¿Quién marca planes de educación? ¿Quién lo marca, señores? Los ayuntamientos a veces también, ¿eh? Bueno, Ayuntamientos, partidos, y entonces de repente ya sé que dirán, esto es mentira. Yo les puedo decir que es verdad. Está normalizando en las charlas para padres conductas sexuales tales como chuparse los genitales entre los niños. Lo voy a repetir por si no ha quedado claro. Están normalizando entre los padres conductas entre los niños. No sé, a mí me pueden enseñar lo que es un órgano reproductor, un órgano genital, pero chuparse los genitales y además no termina el audio. No deben ser los propios, ¿verdad? No. Digo yo. Bueno, déjame hablar que esto es serio. Déjame hablar que esto es serio. Y además le dicen a los niños que normalicen el tener un amigo o amante secreto. Toma ya. Cuidado. No solamente es el conocimiento del cuerpo y la libertad sexual, sino además que escondan a sus mayores, que escondan a sus amigos el tener a alguien a quien confesarle sus vergüenzas o entregar es una su auténtica inocencia. barbaridad, sinceramente. Aberración. Vayamos por Total, partes. Pero esto es un En Vilassar de Mar, una gincana investigada por el síndic que ponía a jóvenes de entre 12 y 30, 12 quiero 30. decir, 12 y 30. exacto, imaginaos la horquilla, ¿eh? Madre mía. Hacer las siguientes prácticas, que es colocar un preservativo con la boca en un palo, en un plátano, untarlo con miel y nata y lamerlo. O sea, Vilassar de Mar, ¿eh? No, esto no es Vilassar de Mar, ¿eh? Y cuando se le preguntaron a la concejala y al tal, dijeron, perdón, es que no hemos informado bien. Ahora ha dimitido, lógicamente, ¿vale? ¿Han dimitido? Lo Hay que, sí, Lo- la concejala ha dimitido. Hay que tener en cuenta, y esto a la gente que sabe de psicología y psiquiatría lo sabrá, este tipo de personas que tienen ese tipo de vamos a llamarlo inclinaciones, ¿vale? Inclinaciones me refiero a pederastas, ¿vale? Saben colocarse muy bien en lugares en los que puedan, y lo sabemos aquí por la educación y por muchos casos que han saltado aquí en el sistema educativo catalán, saben colocarse muy bien en lugares en los que puedan influenciar y tener acceso a sus perversiones. Así que vayamos con muchísimo cuidado con esto porque está rozando ya, ya no el delito, sino la locura total. Entonces, yo quisiera apuntar que en esa gincana, el horario de la gincana, Sí, sí. una gincana Nocturna. nocturna. Vamos a ver. Miren, les vamos a mandar un mensaje. 1, los niños no se tocan. 2, si la justicia o la ley no lo hace, lo haremos nosotros. Protegeremos a nuestros hijos, protegeremos a nuestras hijas y defenderemos a las generaciones futuras. Sus vicios se los pagan ustedes. Los niños no se tocan. Y si tenemos que coger la espada, la cogeremos. Porque esto ya supera límites. Se quieren cargar el futuro de nuestra sociedad. ¿Vale? Y esto depende de esos señores políticos que a todo esto les hace mucha gracia. El movimiento woke, somos... La exministra de Igualdad. Todo vale. La exministra Todo es de libertad. Igualdad. No todo es libertad. No todo es libertad. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me suena más que educación, me suena más a perversión. Totalmente. Entonces, ¿me preocupa el bullying? Muchísimo, porque transforma la sociedad. Nos importa la tecnología porque transforma nuestros cerebros, el magnetismo, la radiación del teléfono, las horas que pasamos con la luz en la pantalla, la manera de pensar nos transforma el cerebro. Pero es que hay gente que está empeñada en transformar nuestro cerebro y nuestra conducta sexual. A mí que me transformen lo que quieran, pero a nuestros hijos, no. Y tendríamos que hacer un capítulo aparte por los trastornos alimenticios. Totalmente. Este es otro. Perdona, que esto es un problema de primera magnitud, señor. que no quería dejar de abordar un capítulo especialmente con el tema de los jóvenes, que también, de nuevo, viene relacionado por todo el tema de la pero- tecnología. ¿os sabéis? Jóvenes y La de mi imagen. quinta también, ¿eh? No, Están sí, habiendo sí, Sí, ya los pero no me problemas cambiéis, también en mi quinta. no me cambiéis de solo los tema. jóvenes. Estamos hablando de Pero la sexualidad de los y niños. luego además esta está iniciativa... Claro, son Perdona. trastornos, porque ahí hay, ¿sabes qué hay detrás de esos trastornos? A veces han habido agresiones sexuales. Claro, pero Isidra, Y partimos para de la base... esconderlos, entramos en bulimias, Que- entramos en unos trastornos, porque el infante o el adolescente entra en una caverna
de dolor, porque no se sabe comunicar y expresar qué es exactamente lo que le ha pasado. Vale, pero Isidra, un Entonces, momento. ahí tenemos que estar los adultos. Déjame hacer un apunte, por favor. Mira, es que yo estoy horrorizada con lo que ha explicado Ramón. Niños de 12 A 30. a 30. Perdona, Pero escucha una cosa, el consentimiento sexual está en 16 años. Para Sí, que sí. un niño de 12, 13, 14, 15 tiene que iniciarse Perdona, en esas prácticas. el audio que he puesto yo Es de este, horroroso. de este padre de Canarias que ha puesto la Bien. denuncia, estamos hablando de un plan de educación de niños de 3 a 6 años. Pero esto es una barbaridad. Están diciendo a niños de 3 y 4 años que se chupen los genitales. Entre ellos. Pues ¿sabe qué le digo ¡Qué yo? bien! ¿Sabe qué le digo yo? A los políticos que permiten esto, que me chupen los huevos. Señores, nos vamos a la segunda parte. Oye, No, no me pasa.
Bueno, pues estamos aquí de nuevo en RC, en el 106.9 de la FM, en la hora vikinga, son las 9:20 y entramos en esta segunda etapa del programa, haciendo una reflexión, porque en estos momentos estamos viviendo cambios profundos a todos los niveles, con mucha incomprensión, intolerancia, falta de empatía, y no escuchamos, solo queremos tener razón. El confrontamiento provocado para la destrucción sistemática de nuestra sociedad, pues nosotros nos dejamos llevar y le seguimos al juego, al sistema, ese sistema que tiene secuestrada la democracia, mientras cada día nos cuentan más cosas que dan miedo y nos quieren llevar a un control absoluto, mientras la corrupción se normaliza y las leyes parecen perder su valor. En pro de derechos hasta poder mentir, derechos a, con una cara sonriente, mentirnos de manera delicada, y mientras tanto van haciendo lo que quieren. Y derechos para unos y obligaciones para otros, pero el derecho fundamental de ser libres, ese nos lo están secuestrando, nos lo están quitando. Y eso genera mucha injusticia. Pero bueno, la política actual lo está corrompiendo todo, y lo peor de eso es que todo esto influye en nuestras vidas. Y como decíamos antes, al acabar en la primera parte, influye sobre todo en las nuevas generaciones, en nuestros infantes, en nuestros niños y niñas que tenemos que proteger. O sea que, señores, vamos a por la segunda parte y vamos a hablar de otro montón de cosas que nos preocupan. Esta semana pasada cerraban el centro de verificación de Facebook, o echaban a la calle a 2.000 personas, que eso es un pastón, ¿vale? Que me gustaría saber quién pagaba todo esto, porque no creo que fuera gratis, no creo que Facebook lo pagara así, sino que debía estar compinchado con alguien Facebook o contratado por alguien. Entonces, pues bueno, es un tema que va a estar relacionado con el control. Nos vigilan, ¿podemos opinar? ¿No podemos opinar? ¿Las redes son un espacio libre o son un espacio controlado? Está claro que es un espacio controlado para generar perfiles, filtrado. Donde prácticamente creo que ya saben hasta la opción de voto que vamos a tener en las próximas elecciones. Se puede mediante inteligencia artificial se pueden hacer patrones de voto en función de tus gustos y preferencias. Se pueden hacer. Bueno, estaba esperando que llegue Ramón. Una cosa que quería comentar, esto de los moderadores, yo me pregunto, es una cosa que yo pensé de manera automática cuando leí la noticia. ¿Puede ser porque ha habido tanta polémica con el tema de las bajas mentales aquí en España? No, Espera. Porque digo, quieren diversificar. A ver, moderadores de contenido tienen que haber. Eso es obligatorio, porque si no, es que, sí. A ver, tienen que ver de todo. Siempre han habido, pero claro. Tantos no. Bueno, tantos no, pero son necesarios. También sí, te lo digo. Pero es que estos moderadores los habían contratado para moderar lo que tú no puedes decir. Claro, pero una cosa, ellos dicen que no es que no hagan falta, no hacen falta aquí, pero se lo van a diversificar y van a continuar los puestos de trabajo. Y quizás yo lo que pienso es que aquí había habido muchísima repercusión con el tema de las bajas médicas, muchísimas incapacidades permanentes, y a lo mejor prefieren ir a otro sitio. Bueno, eso puede ser, pero sabemos que ha habido un cambio político en Estados Unidos. Eso sí. Ha habido un cambio de filosofía y de comportamiento del señor Zuckerberg y por lo tanto 2.000 personas a la calle de repente creo que no han cogido la baja mental todos, aunque es para volverse loco. Aquí han hecho muchos reportajes sobre esto, y a lo mejor tampoco les interesa, porque lo que estaban relatando... ¿Te crees tú lo que dicen en la tele? No, me creo lo que sí que es verdad, que he visto que los moderadores estaban... Aquí tenemos unas leyes que es prevención de riesgos laborales, tenemos patologías que pueden ser asociadas a accidentes de trabajo, y aquí realmente quizás no es el mejor entorno para una empresa tener moderadores. Yo he hablado con uno y evidentemente hay mucho material que revisar, por tanto genera mucho estrés laboral. Muchísimo. Pero luego hay gente que está ahí de moderador, que a lo mejor ideológicamente no piensa lo mismo que piensa la empresa, y ven lo que están obligados a filtrar. Y eso les come las entrañas. Eso es así, o sea, de hecho, todo el tema de los moderadores se ha visto que estaban muy politizados muchos de ellos. De hecho, desde que han cerrado la sede en Barcelona, hay una serie de cuentas políticas que no sé si por arte de magia o por qué, pero bueno, pues vuelven a estar activas en Instagram. Estoy pensando en Wall Street Wolverine, que la cerraron
por un motivo X, que no sé muy bien por qué, porque estuve siguiendo el tema, pero no se sabía exactamente por qué la habían cerrado. Y ahora, pues, se le han vuelto a dar la cuenta a Víctor. Entonces, bueno, celebro que esto sea así. Pero al fin y al cabo yo creo que ha habido todo un sesgo brutal desde... Además, ¿quién eran un poco los responsables de estos órganos revisores? Al final aquí había una empresa muy grande dedicada a revisar cuentas y verificar y no verificar, que estaba llevada por una periodista muy famosa de este país, que tiene un sesgo político muy muy claro y que ahora, estamos hablando de Neutral por si alguien tiene alguna duda, y que ahora pues se están quedando sin trabajo. Y yo me alegro un montón. ¿Cómo se llama la empresa? Neutral. Neutral. Muy Porque bien. al final me alegró un montón, porque al final estamos hablando de que había un órgano censor y por qué puñetas tiene que haber censura en redes sociales. Una cosa es el tema delictivo, si hay un tema delictivo se quita, evidentemente, ese es un lo tipo de delitos se importante. quita, fin, o sea, fin. No, sensible tal, me da igual. O sea, quiero decir, si ves que hay un tema sensible, pon una edad de entrada a la red social, puñetero. No, pero Si estamos ves que hay un- hablando de violaciones, de homicidios, estamos hablando de Todo eso cosas es delito. muy No, negras. sí. No, pero es que esta gente también revisaba esto. Evidentemente, Sí, yo no pero estoy de no acuerdo todo, con no. la censura política No es verdad. ni por ideas. No, O sea, esto es los- una parte muy importante. el- si- y estamos hablando de filtrar información que llega a los menores, pero también a los adultos, ¿eh? Sí, Pero pero no no- tengo por esto qué no es- encontrarme con un homicidio, con una violación o que le están cortando la mano a alguien. No, pero esto, o sea, el tema, digamos, de la violencia explícita, el propio algoritmo ya lo revisa. Pero no, Que no es neces- suficiente. no necesitas tantísima gente. Sobre todo, no necesitas subcontratar a otras empresas como Neutral. Vuelvo a decir que no es Meta. O sea, estamos hablando de que han Claro, es cerrado el subcontratado. centro de Meta. Ok, pero también han cesado los contratos con empresas como Neutral, que se dedicaban a decidir lo que era contenido adecuado y no, y cerraban cuentas por razones 100% políticas. Y esto se ha Y visto eso a mí no me claramente. parece bien, desde luego, pero lo que sí me parece bien es que tiene que haber mucho control del contenido ilegal e ilícito y no solamente confiar en algoritmos, lógicamente. No, pero gran parte de esas personas que se han contratado, como ha comentado, eran sesgos políticos. O sea, ya Sí, el eso no estoy de acuerdo. el señor Musk habló, ¿no?, de que le habían, y Zuckerberg ha cambiado, ¿no?, el paradigma, ¿no?, de decir, no, es que, por ejemplo, en la época COVID, la Unión Europea nos venía a decir que se podía filtrar, que se podía hacer en redes sociales y que no. Y entonces Ya. estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, y todos estaban de acuerdo, y eso generó una industria Pero yo con eso no estoy gigantesca de acuerdo, lógicamente. que posiblemente hoy Ya pues no no tenga necesaria. razón de ser. No, es que además, abogados en aquella época, decías cualquier cosa que fuese mínimamente contraria y te chapaban la cuenta. Yo me acuerdo que tengo un amigo que dijo en plan, bueno, esto hay que revisarlo porque esta información es pataflus. O sea, le fulminaron la cuenta y se la devolvieron con un aviso y tal. Pero se lo- Y palabras censuradas. La Sí. palabra vacuna no la podías pero poner. bueno, Sí, que- sí, Te sí. censuran comentarios y comentarios sobre todo críticos a nivel político. En el momento que no les gustara el comentario crítico, Sí. por muy educado que fuera, Sí. Sí. te lo Eso es un censuraban. atentado a la libertad de Pero- expresión, pero que es sin un duda, derecho claro. fundamental. Pero yo- Se crean la verdad a Entonces, su medida. Yo los Claro. guardo las censuras porque Pero además, esto- sabéis, pero- permíteme Por favor, un Daniel. segundín, muy rápido. Esto hoy, las redes sociales mueven gobiernos. Fíjate el pollo con TikTok en Estados Unidos. Un problema de seguridad nacional. Lo corto. Ya están diciendo que TikTok lo tiene que comprar una empresa norteamericana, que parece ser que Amazon está detrás ya de esta operación. Pero que las campañas políticas en su totalidad han cambiado radicalmente. Esto ahora funciona, todo esto funciona por redes sociales. O sea, vamos a ver, un impacto de cualquiera de vuestros vídeos puede tener, pues haber estado en el mayor programa de prime time en televisión con 500.000 de visualizaciones. En tu caso, Ramón, vídeos que han superado los 2 millones. ¿Dónde tienes una cuota de pantalla de 2 millones, Ramón? Solo en redes sociales. Solo en redes sociales. Con lo cual esto lo ha cambiado absolutamente todo. ¿Cómo no va a haber censura o no va a haber control sobre un espacio o una herramienta que te permite cambiar gobiernos? Rumanía, si tenemos el ejemplo más pragmático y de actualidad, un tío que comenzó a salir por TikTok, por redes sociales, pim, explicándole a la gente Lo que las pasa verdades en del el país. barquero, ¿me explico? Y la gente Llegas dijo, a pues mucha coño, gente. vamos a votar a este pájaro, que este sí que está poniendo las verdades del barquero y las soluciones que necesita el barco. Han suspendido las elecciones, bueno, han masacrado. Sí, ¿Y qué hace este tío? Este tío ha venido a alterar el establishment, ha venido a alterar las estructuras. Tú cuando alteras las estructuras, pues lógicamente tienes un problema. Mira, si yo cojo una piedrecita y la lanzo al río, ¡pam!, no pasa nada. Y si cojo un puñado de piedrecitas y la lanzo al río, no pasa nada. Pero como cojo un pedrusco
de estos de 15 toneladas y lo mete en medio del río, me explico, que en las aguas del río, entonces ya no va al río como tiene que ir, al final viene un tío con un explosivo, se lo mete a la piedra, viene una grúa, te la aparta, te quita y hace lo que tenga que hacer. Entonces, las redes sociales han dado la capacidad de que tú cojas un pedrusco y lo metas en medio del río. Ese es el peligro que tienen las redes sociales a día de hoy. Eso que nos da libertad. Es una libertad controlada, ¿de acuerdo? Y es una libertad que nos permite acceder para explicar determinadas cosas que en medios de comunicación controlados, especialmente los públicos, por intereses partidistas, al 100%, no los vas a poder escuchar. Este es un programa, es una buena muestra de ello, este programa. Este programa está basado en la libertad. Aquí, a mí Isidro jamás me ha censurado nada. Y si hemos tenido que tocar un tema, se ha tocado. Y yo creo que a Isidro, esto yo no lo sé, pero no creo que desde el programa le han dicho lo que puede y lo que no puede decir. Bueno, he dicho huevos. Bueno. Y lo acaba de volver a decir. ¿Te referías a los que faltan en los Estados Unidos? Sí. Bueno, sí, porque han subido el precio. Y poder hablar en determinados medios de comunicación con libertad, con absoluta libertad, es muy complicado. Y yo estoy diciendo verdades como templos porque he estado en medios de comunicación, tanto privados como públicos. Y cuando tú dices verdades incómodas, tú no vuelves. No te vuelven a llamar. Tú no vuelves. No es que te echen, simplemente es que no vuelves. Pero yo me he encontrado, y esto es que me he encontrado, que me han dicho, Daniel, puedes hablar de todo menos de política. Tú no puedes hablar de política. ¿Por qué? Porque alteras de matas. Dices cosas que la gente, que aquí no nos permiten que las digas. Y esto es una realidad. Y esto me ha pasado a mí, en primera persona. A mí también. Entonces, claro, dices, jolín, en un espacio de libertad donde nosotros con respeto podemos opinar de lo que queramos, pero al final, la política, las cosas no son como son. Son como te las cuento. Punto y final. Correcto. Si yo te cuento que la vida es maravillosa y te digo que tú estás rodeado de amor y que todo va bien, tú ya puedes estar en el fango absoluto, que para el político y para lo que le interesa a la política, la vida es maravillosa y que tú estás fenomenal. Repito, las cosas no son como son, sino son como te las cuento. Por eso al político lo único que le interesa es lo que cuentan los medios de comunicación. Si algo no se hace público, si algo no se explica, no tiene relevancia ninguna. En cambio, cuando esto abres telediarios, abres portadas de... Claro, ahí se arma un follón de narices. Y ahí vamos, funcionando a golpe de titular, a golpe de explosión mediática, a golpe de estallido social en determinadas cuestiones, y ahí entonces es cuando la política parece que nos lo vaya a solucionar, no sé qué. Si el problema no está en que me lo soluciones, el problema es que cómo hemos podido generar ese problema. ¿Realmente crees que no se sabía hace 50 años el problema que íbamos a tener hoy con las pensiones? Pues claro que se sabía, pero ¿crees que no se sabía hace 30 años el problema que iba a haber con el tema de la vivienda social? Pues ya era evidente, si no tenías. O sea, si tiene vivienda social Alemania, Francia, Italia, o sea, cualquier país de la Unión Europea, menos aquí, quizás al 2%, pues claro que has tenido un estallido social de gente que se queja con toda razón, no tengo acceso a la vivienda. Pero, oye, repito, y por el tema de la vivienda, el problema de la vivienda es que la vivienda, con lo cual ponte a hacer vivienda. Fíjate, la legislación de esta semana, más intervencionismo. Más intervencionismo, por el amor de Dios. Pero, ¿alguien se entera de algo? Se han de justificar los sueldos, que lo sepas. ¿Y de qué manera? ¿A costa de qué? ¿A costa nuestro? ¿A costa de qué y de quién? ¿Me explico? Tuya y mía. Si la gente supiera... Y de Noelia. Realmente, si la gente supiera los efectos que produce el intervencionismo en este sector, yo creo que estaríamos hoy... No se valora eso. No, la gente no juegan con el desconocimiento. Sí, total, la ignorancia. Sin duda. Juegan con la ignorancia de la gente. Sin duda. Olvídate. Sin duda. O sea, tú sabes perfectamente pues, que aquí y en cualquier lugar del mundo, cuando tú haces intervencionismo, tú tienes efectos perniciosos, la caída de la oferta, especulación en máximos. Y parece como que vamos a justificar nuestras políticas interviniendo el mercado y diciéndole a nuestros votantes, repito, juegan con la ignorancia, de que con esto van a estar mejor. No, con esto vamos a estar aún inmensamente peor. Entonces, yo de verdad que a veces me pregunto cuándo abriremos un poco los ojos y darnos cuenta, ¿de acuerdo?, que lo que necesitamos son espacios de libertad, no espacios de intervencionismo. Pero para eso hemos de cambiar toda la podredumbre que hay. Y es que hay demasiada. Entenderlo, hay demasiada. Yo sé una persona que está dirigiendo un país cerquita de aquí y que tiene 252 asesores. Él solo. Muchos asesores, yo sé. Si los pones en línea recta y coges de la mano, no ves el último. Y cada uno cobra por encima de los 90.000 euros al año. Sí.
Y yo estuve ayer haciendo, porque hemos recibido unas críticas tremendas por ciertas manifestaciones, sobre todo mías, en cuanto a lo que estaban cobrando el IRPF sobre viudas y personas que cobraban poquito dinero de pensiones, y me estuvieron diciendo de que evidentemente que las personas que cobran 700 euros o 800 euros no les retiran el IRPF. Pues bueno, vamos a ver, mira, la retención mínima del IRPF por 12.001 euros son el 2,61%. Lo que quiere decir que si eso lo hacemos por 14 pagas son 857,21 que cobran cada mes. Y a esta persona le retiran casi el 3%. Y si a esos 857 le quitamos el 3%, esa pobre persona cobra 834 euros. Es aquello que tú decías. Podemos decir verdades. Claro. Podemos ser libres en lo que decimos. Pero estamos muy condicionados por esto, porque hay un montón de estúpidos en este país que lo único que quieren es favorecer los colores que votan. Sí, señor. Sí. Es una pena, es una pena. En este país nadie vota una idea política. En este país todo el mundo vota colores. El que vota azul, el que vota rojo, y yo ya no te cuento los que votan verde, ¿no? Bueno, pues eso es así. Y por tanto, lo que tú y yo podamos contar, tenemos que lucharlo 356 veces para que al final alguien entienda que no estamos diciendo mentiras, que estamos diciendo verdades absolutas. Y eso es así. Y hemos quedado que hablaríamos luego del futuro de las pensiones. Pues esta es parte de la pena, ¿eh? Déjame que te añada una cosa. Yo, además coincido plenamente, además soy un fiel seguidor suyo, que es de Pérez Reverte. Sí, señor. Dice, lo peor del mundo, lo peor son los tontos. Los tontos. Sí, no. Sí, que no son los malos. Son Tienes los razón. Mira, pero mucho peor. Los tontos. Sí. Entonces, tú cuando pones a un tonto en un lugar estratégico de responsabilidad y que además tiene impacto en la sociedad, pues tú imagínate el destrozo. Y encima, si es tonto que se cree listo, ya es espectacular. Ya es aquello que dices, María Jesús Montero. Es la definición perfecta de lo que acabas de decir. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Ramón. ¿Me permitís hacer una pincelada al respecto de eso de los tontos? Mira, mi gran filosofía, y eso lo cuento cada vez que me permiten hablar en público, digo, nunca discutas con un tonto. Porque para eso te has de poner a su altura. Y si te pones a la altura, te gana por experiencia. Sí, señor. Eso lo dice Woody Allen, de hecho, se lo decía Woody Allen. ¿Estamos en eso? Sí. Por tanto, estoy de acuerdo contigo. Con lo cual, déjame que desde aquí lancemos un mensaje que siempre nos lo dice Isidro. Más que analizar colores, colorines, me explico, ideologías, yo a la gente lo que le sugeriría, como sugerencia, es que analice trayectorias profesionales. Ojalá. O sea, el día que seamos capaces, de verdad, de tener la misma diligencia con un entrenador de fútbol, con un jugador, que con un político, ese país cambiará por completo. Es decir, vamos a analizar trayectorias profesionales. Luis Enrique, ¿es bueno o malo? No, es un puto crack. Guardiola es bueno, es un crack, pero un pedazo de crack impresionante a nivel mundial, que seguramente será el entrenador con más títulos de la historia. O sea, es decir, vamos a consolidar trayectorias, porque si algo necesita este país ahora mismo es colocar este hipertalento, estas personas, ya te digo, con un expertise absoluto, en los lugares de mayor responsabilidad que existe en la sociedad, que son la pública. Ojalá. Y necesitas mirar qué has hecho en la vida. Tú dime qué has hecho. Porque personalmente te diré, prefiero un carnicero que ha abierto 7 carnicerías y tiene 100 trabajadores, sin estudios de ninguna clase, sin formación. Yo a este pájaro lo quiero antes que un tío que me viene con un máster del universo, de la formación, el no sé qué, el no sé cuántos, pero no he pegado un palo al agua en mi vida. Que no tengo experiencia de nada. ¿Me explico? Porque voy a lo que me dicen y cuidado lo que hago. No. Ponme el carnicero, el pescatero que ha levantado un imperio, y ese es el que yo quiero en un lugar de responsabilidad. Porque ese me va a generar riqueza. Sí. Ese me va a dar soluciones. Sin duda. Ese sabe de qué va la vida. Tienes razón. Y estos pájaros son los que tú necesitas ahora colocar en los centros de mando. Y estos pájaros son los que tienen que hacer activismo empresarial. El mundo nos iría de otra manera si tuvieras a toda esta gente
a todos estos, porque son los currantes de verdad, estos son los del tercer cerdito, los del cuento, los del tocho, los de las políticas de esfuerzo, estos son los pájaros que tú necesitas colocar a día de hoy en los centros de mando de responsabilidad pública, y sobre todo a la gente que mire las trayectorias personales de las personas que acceden a los cargos públicos. Es que eso es fundamental, porque al fin y al cabo lo que vamos a analizar es la ejemplaridad. Dime de lo que eres capaz y a partir de ahí veremos todo lo que puedes generar. Pero si no has generado nada en tu vida, si no has pegado palo al agua en tu vida, si no tienes experiencia ninguna ni en la vida real, ni tan siquiera en el sector público, no has tomado, no sé, has dirigido 17 puertos, que has hecho que el puerto facture no sé cuántos, no sé, que podemos medir y cuantificar tu valía. Pero personas que no tienen ningún tipo de experiencia en responsabilidades de ninguna clase, esas personas no pueden ir al centro de mando. Como el ejemplo del hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué dices? Que sí, hombre, que está muy preparado. Apostilla al decir que eso que estás diciendo tú, esas personas, eso se lo digo para las personas que viven en barrios obreros, muy obreros, que sepan estas gentes, que son los que resuelven los problemas, porque los actuales no resuelve nadie nada más que su sueldo. Y ya está, y vivir del cuento. Actualmente los que tenemos solamente luchan por su sueldo. Y hace muy bien en no hacer nada, porque como haces algo, lo normal es que lo hagas mal y con lo cual te vas a la calle. Entonces, eso es cierto. Con lo cual, la premisa es muy sencilla. Tú no pegues palo al agua, no hagas nada. No hagas nada. Que sabes que no haciendo nada hay una cosa que la tienes garantizada, que no te vas a equivocar. Sí, seguro. Entonces tienes las instituciones paralizadas de un montón de gente que, como sabe que no se puede ganar la vida en la vida privada, en el sector en el que estamos aquí todos, ¿de acuerdo? Ya sabe lo que tiene que hacer, que es no hacer nada, seguir la propia inercia de las propias administraciones, ¿de acuerdo? Y así anda el país paralizado por completo. Y especialmente lo ves en un montón de campos. Y especialmente cuando los políticos te dicen, estoy a expensas de lo que me diga el técnico. Es decir, yo no asumo ningún tipo lavo las manos. No asumo ningún tipo de responsabilidad de nada, porque repito, como me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Sí. Y entonces creo que tenemos un verdadero problema de revisión, ¿de acuerdo? Y tendremos que plantear un nuevo modelo. Siempre digo lo mismo. Este modelo que tenemos a día de hoy ha fracasado. Ha fracasado porque ya no nos sirve. Solo tienes que mirar el dato de la deuda pública. Tienes que ver el dato del acceso a la vivienda. Sí. Y tienes que ver el dato del valor añadido de nuestros trabajos, de los empleos. Sí. Ya está, no tienes que ver nada más. Entonces, como todo eso es un desastre, un completo desastre, este modelo, el que tienes, lo has agotado. Entonces tú tienes que prefabricar uno nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí no me vale que me vengas y me digas, voy a cambiar el rojo por el azul por el verde por el amarillo. Lo que me tienes que cambiar es el sistema. No me pongas una cara nueva que me explique un cuento chino, porque no me vas a conducir a ninguna parte. Me sigues conduciendo al fracaso. El juego me vas a llevar otra vez al pozo. Yo necesito es cambiar todo el sistema, porque el que tengo en la actualidad no tan solo no me funciona, sino que me está llevando a los peores desequilibrios sociales en democracia. Nunca ha habido tanta gente pobre como ahora. Yo conozco una cantidad de gente pasándolo fatal, que hay que ayudarla, hay que ayudar a todo el mundo que se puede, pero eso necesitas una corrección del sistema, no de las caras y los colorines. Sí. Y eso es el mensaje que a mí me gustaría transmitir a la gente, que hasta que no seamos capaces de entender que lo que falla es del sistema, no las caras ni los colores, nosotros es imposible que podamos avanzar ni resolver la cuestión principal. Isidro, que pedías la palabra, hombre. Ahora no te nos quedes callado. No, es que teníamos una conexión intelectual y la hemos perdido. ¡Oh! Gracias. No, está. Me dice que está, ¿no? No. Gracias. Sí está. Cuando levanto el dedo, por favor, dejarlo. Hace 20 minutos que lo tenemos ahí. ¡Míralo! No os preocupéis. Alberto, buenos días. ¡El sombrero! ¿Queremos? No, yo voy sin sombrero. Te echamos de menos, ¿eh? No, pero yo estoy realmente afectado. Bueno, primero, buenos días a todos. Con esto incluyo todos los géneros y especialidades. Bueno, sabéis que mis intervenciones son breves. Y estoy afectado especialmente por la situación que están sufriendo nuestros autónomos, una vez más, con nuestro querido gobierno y sus decisiones y actuaciones, ¿no? Están solicitando devolver las ayudas al COVID. Sí, amigo, dímelo a mí. Sí. Y a muchísimos más, Ramón, es una desgracia. Claro, el gobierno, ¿qué argumenta?
pues dicen que no, que solamente se las van a exigir devolver a aquellos que no estén dados de alta a la Seguridad Social o que no estén al corriente de las cuotas o no haber suspendido su actividad económica durante el COVID. Eso no es cierto. A todo el mundo se las están pidiendo devolver. Sí. ¿Vale? Y esto, aparte del gran impacto emocional y financiero que supone, es un caos fiscal. Un caos fiscal porque se están solicitando devolver unas ayudas que en su momento ya tributaron. Con lo cual, esto es un lío, un caos, se han metido en otro callejón sin salida. Yo, con el permiso de los doctos juristas que estáis aquí presentes, yo lo que recomiendo es reclamar, interponer recursos y recursos y que trabajen un poco, que ya toca, ¿vale? Y a pelear en los tribunales. Vamos a tener que solicitar ayudas para devolver la ayuda. Sí. Yo me pregunto, ¿por qué entonces pues también no nos hay que devolver el subsidio de desempleo cuando uno encuentra trabajo? ¿O por qué no devolver las becas universitarias una vez se ha licenciado la persona y se ha colocado? Que ahí habría mucho que hablar. ¿Y las ayudas a Marruecos? ¿Esas las tendrán que devolver o cómo funciona? Bien, no me aclaro. Como siempre, una regulación mala y poco clara. Las ayudas a La Habana no se van a devolver, lógicamente. Pues coño, midamos por el mismo rasero los autónomos. Porque no es una ayuda, señores del gobierno. Cuando ustedes digan que van a ayudar, no lo digan. Digan, vamos a dar un préstamo. Porque es eso, un préstamo que hay que devolver. Bien. Autónomos, sois dueños de vuestro propio destino y esclavos de vuestra libertad, ¿no? Qué emocionante tiene que ser poder trabajar 24/7 sin vacaciones pagadas, ningún tipo de beneficio social. Desde luego que sois verdaderos héroes de nuestro país. Trabajáis hasta la madrugada, sin sueldo fijo, sin vacaciones pagadas, sin beneficios sociales y sobre todo sin poder decir no al cliente. Vuestra libertad laboral se traduce en trabajar hasta que te mueras y la flexibilidad horaria, pues a no tener ni vida familiar ni vida social. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno mezquino que nos hace tributar hasta para nuestra propia muerte, ¿no? Bien, mucho ánimo, sois empresarios y sois emprendedores al mismo tiempo. Ojalá fueseis más en este país. Solamente he recordado una cosa, que es que en la Edad Media se os llamaba maestros. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Todavía quedan unos minutos y sabrás que tu aportación siempre es importante. Esperamos verte aquí en el estudio pronto, la semana que viene o la otra, tal como me estabas pronosticando. A ver si lo conseguimos. Bueno, quédate ahí y saca el hacha cuando la tengas que sacar. Hoy, gracias. Bueno, ¿qué opináis de lo que dice nuestro amigo? La cuota, o sea, un autónomo que esté dado de alta y que factura cero, tiene que seguir pagando la cuota. Con eso ya te lo he dicho todo. Ya está, no tengo nada más que decir. Si es que una persona que factura cero y que tiene que pagar por trabajar, tiene que pagar por trabajar. Sí, sí. Entonces, dime cómo vamos a ir bien. ¿Cómo no vamos a estar a la cola de Europa y no vamos a estar a la cola de todo si estamos poniendo palos a las ruedas a aquel que quiera hacer activismo empresarial? Un consejo que doy a los que me dicen, quiero emprender, Emilio, tal, digo, no pagues ni un euro hasta que no tengas los clientes en la puerta. Sí. Porque si pagas desde el principio, los clientes no están en la puerta y hay que tener pulmón porque el Estado no perdona, 300 euritos al mes, etcétera, etcétera, hay otros impuestos, liquidaciones, etcétera. Primero busca los clientes, los tienes en la puerta y entonces levanta la persiana, si no estás predestinado al fracaso. Lo que pasa es que buscar clientes sin estructura lo encuentro dificilísimo. Bueno, por eso te digo que al final... Pero por eso hay casos. Por eso hay tanta mortaldad de empresa pequeña. Sí, sí. 70.000 empresas van a cerrar este 2020. Bueno, pasearos por cualquier calle de Barcelona. 70.000. Paseémonos por cualquier calle de Barcelona, por cualquier ciudad, y a ver si vemos la alegría, el cohete que es la economía española, y no nos encontramos, se traspasa, local cerrado, viniendo a la radio, que paseo por el centro de Barcelona,
da miedo. Sí, señor. Bueno, y por los pueblos, Lo que por va los como un cohete polígonos es la industriales. Eso sí va como un cohete. ¿El qué? La recaudación. Sí, La recaudación está sí, claro. es decir, los poderes públicos, en este caso los partidos políticos, especialmente el que gobierna, de lo que está pensando es en cumplir sus presupuestos y especialmente los de recaudación. Claro. Este los está haciendo. Pero cómo lo hace y las consecuencias que tiene el cómo lo hace, eso yo creo que hoy por hoy no lo está teniendo en cuenta. O sea, el dato de 70.000 empresas que van a cerrar es que yo no he visto ningún periódico, ningún político, no he visto a nadie hablar de este tema. ¿Cuántas portadas ha abierto las 2.000 personas que van a quedar en desempleo por el tema de la subcontrata de Meta? Portadas. Que tendría que estar Portadas, abierto ¿no? portadas, telediarios, y fíjate lo que nos... Nada. Hay una necesaria, yo te digo, voluntad o una obligada voluntad de no hablar de lo económico. De que nuestra sociedad esté en la ignorancia más absoluta en cuestiones económicas y empresariales. Es lógico. O sea, no quieren los borregos, la sociedad borregada, con cuestiones económicas. Por eso hablamos de ideología, hablamos de feminismo y hablamos de violencia de género en todos los periódicos, en las 10 primeras. Siempre estamos encajando todo en eso. Izquierda y la derecha y la izquierda, Epi, Blas, dentro y fuera. Es tratarnos de verdad, de borregos. Eso. Cuando lo que tenemos que hablar es, a ver, ¿cómo mejoramos la calidad de vida de la gente? Pues con dinero. ¿Y el dinero cómo se consigue? Trabajando. Pues venga, empleos de calidad, sueldos altos niveles de empleo con valor añadido, empresas aquí que tengan, pues yo que sé, una gran fortaleza, farmacología, medicina, industria, ingeniería, venga, empleos que son tecnológicos, que te van a aportar mucho valor añadido, que te van a aportar una inmigración de calidad, que eso al fin y al cabo va a reportar en el bienestar general. Tú de eso no tienes absolutamente nada. No tienes nada de todo eso. Tú cada día estás viendo cómo chapan empresas, vas viendo en los distintos congresos los grandes que te dicen que 70.000 pequeñas empresas van a chapar, que eso significa 70.000 ruinas, 70.000 personas que van a tener que ir al... Pero ¿cómo lo vas a pagar? O sea, ¿qué medidas vas a adoptar para que eso no ocurra? Hasta que no seamos capaces de pensar que el pequeño se tiene que hacer grande y que toda la energía, tanto legislativa, económica, vaya dirigida a que los pequeños se nos hagan grandes, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Y mientras tú se le sigas diciendo a un autónomo que lo primero es pagar y luego trabajar... Solvent repete. Aquí hay que arruinar al Estado. Esto hay que tenerlo claro. El Estado hay que arruinarlo de alguna manera. Ya me diréis cómo tenemos que hacerlo. Yo animo a la gente a cobrar en B todo lo que pueda, a defraudar todo lo que pueda. Si voy a la cárcel por esto voy a ir, me da absolutamente igual. Pero este Estado hay que arruinarlo. Es imposible mantener esta máquina elefantástica de personas que están viviendo de yo no sé exactamente qué, que ya son más del 50% de personas en este país viviendo de las arcas públicas, ya sea directa o indirectamente. Esto no puede ser. Es que ya no es solamente que el autónomo, de los cuales me incluyo, o sea, tengamos la existencia completamente hipotecada, que tú como autónomo solo pueda ser viable, como dice el profesor Vizuete, porque sales de la empresa privada con unos clientes que le robas a tu empresa y ahí empiezas tu propio negocio. Es la única forma de subsistir. Porque si empiezas desde cero como persona joven, y desde ahora estoy hablando en nombre de todos los jóvenes empresarios que empiezan desde cero con el sueño de yo voy a poder mantenerme por mí mismo, sin un jefe, con la ilusión de mis ideas. Toda esta gente, estamos generando una generación de gente frustrada, triste, que todos los que pueden se van, que se vayan. Ahora está Portugal abriendo las puertas a todos los jóvenes hasta 35 años que se puedan ir a Portugal a no pagar absolutamente nada hasta que lleguen a una cuota X de ingresos, que me parece maravilloso. Iros todos los que podáis, iros de este país, hay que arruinar este país. Lo digo con todo el dolor del mundo, porque me siento catalán y español más que nadie. Pero este país hay que arruinarlo, porque tenemos una banda de ladrones que se han dedicado a chuparnos la sangre todo lo que han podido, y lo único que se merecen es que su propia gente, la gente que han dedicado a darles todo el pan diariamente para no hacer el huevo, estos los cuelguen. Estos, que son los que son su propia tropa, los acaben colgando, porque tengan que dejar de pagarlos. En el momento en el que los políticos no puedan seguir pagando a sus propios lacayos, sus lacayos los van a colgar, os lo aseguro. Y yo espero ese momento. Para que llegue ese momento, hay que dejar de financiar el Estado y el Estado se tiene que arruinar. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, esta mesa es transversal y O plural. sea, que hemos de arruinar al país de ninguna manera. Hay una cosa que tenemos un presidente que ya lo está haciendo bastante bien. Le está haciendo facilitando el trabajo. Hombre, yo creo que no hay que hacerlo. Yo creo que tenemos al profesor Vizuete con 2 billones, ¿no?
Casi, sí, Casi, 2 millones, casi. 2 de millones de deuda pública, Sí, sí. que cada día lo incrementas, cada día hay más gasto social, cada día hay más necesidades sociales, y tú no haces nada por revertir esa situación, más allá de ir presionando aún más fiscalmente a lo poco que te queda. Es como el pez que se muerde la cola, donde tú cada vez vas deprimiendo más la industria y la economía. Al final esto te va a saltar, pero por mera inercia te saltará por los aires. Pero ellos seguro que se lo llevan caliente. Sí, Pero es que el seguro. resentimiento que tenemos Ellos la gente seguro que joven, el resentimiento que tenemos, no os lo imagináis. Es que no os lo imagináis. O sea, somos una puñetera olla a presión que la gente que tiene trabajo por cuenta ajena no llega a final de mes, no pueden permitirse una casa porque no hay manera de que construyan más. Tenemos la cabeza completamente carcomida con ideología. La gente que intenta labrarse su propio futuro por su propia cuenta fracasan, pero ya no es que no haya mercado, no, es que como están obligados a pagar, sea como sea, y no les perdonan absolutamente ni un puñetero tramo, pues están completamente destrozados. La gente que puede se marcha, y yo os lo digo con el corazón en la mano. Odio tener que decir esto, pero ojalá se hundan los que nos han hecho esto. Ojalá se hundan. Sí, señor. Bueno, señores, creo que llega el momento de concluir con estas aseveraciones tan firmes que reflejan el disgusto y el descontento de un país La frustración y la gran frustración de ver un país que tendría que estar tanto potencial liderando la Unión Europea, porque podríamos liderar la Unión Europea, de verdad os lo digo, Sí. liderar, y que estemos a la cola de todo. y el talento. Nuestro talento se va. reconoce en Europa, ¿eh? Claro, se Todo el va. mundo en una investigación quiere un investigador español. Bueno, señoras, señores, vikingos, audiencia, tenemos mucho trabajo por delante y solo, como digo todos los días, unidos podemos conseguirlo. Tenemos que machacar todos los impuestos, cumplir unas tributaciones como sea, porque desde que está el señor Sánchez han habido 94 subidas de impuestos y cotizaciones. Yo me voy mal de Esto aquí, es insoportable, entonces pregúntense por qué estamos descontentos. Señoras, señores, audiencia, nos vemos en el programa 22 la próxima semana. Que tengan un buen día. Catacunga.